Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Hoy es 8 de febrero de 2022. Los saludamos desde el diván, es un placer tenerlos de nuevo con nosotros. Y vamos a empezar. En el primer cojín del diván hoy tenemos a Carlos. No hay punto, ese es el punto, Barba. Si no hay punto, no te quejes de lo que viene. Muchachos, qué gusto saludarlos. Buena tarde esta bonita tarde que hoy estuvo muy soleado, pero muy frío el día en esta ciudad. Como que se antoja, no sé, una tarde como para disparar un arco y a ver a qué le atina uno. Y jugar ese juego que yo no he podido saber en español si tiene algún nombre, el de Hopscotch. No sé si tiene nombre en español. No Ahora, creo. no sé si tiene nombre y tampoco lo he entendido nunca, no he entendido a qué juegan. No, realmente complejo. No, Bueno, ni y idea de qué en el título segundo tenga. cojín del diván hoy tenemos a Annie, conejillo de indias en el triturador, Miranda. Ay, pobrecito, sí. Hola, es un placer estar nuevamente acá. Muy feliz. Sufrí mucho en la parte en que encienden el triturador, porque se escucha el... Yo, ay, pobrecito el conejillo de indias, como era de bonito y afelpadito. Ajá. Bueno, y en el tercer cojín del diván tenemos a Olga, regalémosle un arma a nuestro hijo psicópata, Echavarría. Ah, muchas gracias por la introducción. Sí, muy feliz de estar acá nuevamente compartiendo con ustedes en este podcast, aunque toque hablar de esta película tan dura que me costó tanto trabajo ver la primera vez y que definitivamente no pude verla una segunda porque volver a pasar por ciertas escenas, pues me parece una película muy fuerte, muy dura la que Bastante. vamos a discutir la noche de hoy. Pero bueno, eso hace que estas historias al diván sean también muy interesantes y que bueno, esperamos que disfruten mucho la discusión del día de hoy sobre esta película. Sí, esperemos que esta película no nos mande otra vez al diván a nosotros una Sí, semana eso más. estaba pensando, nos va a tocar también otra terapia de recuperación Sí. con Oigan, esta. y en el cuarto cojín tenemos a... ¿Que no te estás dando cuenta de lo que está haciendo tu hijo? Rafa Miranda. Bueno, un abrazo para todos, es un placer volver a estar aquí con todos ustedes. Vamos a discutir una película, así como ya lo dijo Olga, creo que estamos de acuerdo completamente. Es una película muy dura, una película muy bien actuada. Fue la primera vez que yo noté a este actor, Ezra Miller, y me parece increíble que un actor sea capaz de robarle escena, robarle cámara a una actriz como Tilda Swinton. Pero la actuación de Ezra Miller también es increíble. Tilda Swinton nunca decepciona, es una de esas actrices que a mi modo de ver es garantía de buena película. Pero Ezra Miller aquí me parece que logró darle la talla y logró comerse la escena junto a ella. ¿Ustedes cómo vieron esa parte? ¿Cómo les pareció? También considero que fue increíble, porque para un personaje como Kevin, que es un personaje tan denso, que tiene que caracterizarse por ser casi que afásico todo el tiempo, frío, calculador, y estamos acostumbrados a ver a Ezra Miller en papeles, digamos, más light o más de chico bueno o de medio galán, porque galán todavía no del todo, pero sí de una persona con sentimientos y esas cosas que tienen las personas normales. Pero en cambio llegamos a Kevin, en donde tenemos a un chico completamente psicópata que no percibe el mundo como las personas normales lo harían. Entonces, verlo en ese papel de malo y que realmente te haga odiarlo desde el minuto uno, creo que es impresionante el trabajo que hace. Yo creo que todos hacen un muy buen trabajo. El esposo de Eva, ¿cómo se llama este actor? John C. Reilly. Yo sí, John ajá, C. Reilly me parece que también Riley. hizo un excelente personaje. Ujú. También cuando ella trataba pues de contarle cómo era la cuestión con él y él, no, así son los muchachos, ¿cierto? Pues me pareció muy buena su actuación, muy padre. O sea, uno ve a un papá ahí muy bien retratado en la actuación pues de este actor. Ezra también me parece que estuvo muy bien, inclusive hasta la niñita. Las Sí. actuaciones fueron todas muy buenas y, y bueno, uno al principio está un poquito desorientado, al principio está uno perdido en la película
con la actitud que tiene ella, tan desubicada, tan... Y uno se da cuenta que hay un repudio muy fuerte hacia ella, y uno está todo el tiempo preguntándose por qué la gente la odia, por qué la tratan mal, por qué... Y conforme se va desarrollando la trama, o sea, uno desarrolla una empatía muy fuerte hacia ella. Sí. Es una historia muy dura, realmente es un gran libreto, pues, gran trabajo, pues, el que realizó también quien tuvo la idea. Tengo entendido que era un libro, Sí. Sí, es como una adaptación. pero es un libro de alguien que yo creo que vio una experiencia similar y que de ahí salió justamente esta idea. Antes de todo eso, Lionel Shriver, exactamente, Shriver. Shriver. Lionel Shriver. seguramente. Yo quería comentar que la actuación de Ezra, digo, a mí me pareció fenomenal en todos sentidos, porque realmente lo hacen parecer un niñito de 15 años, ¿verdad? Pero Es el un niño actor, chiquito también. un niño Increíble los chiquito niños también, también. increíble, de verdad. Ay, el niño ¿Cómo? chiquito, sobre todo en la escena de los mapas, cuando le daña los mapas a la mamá Le y le dice, pintarrajea todo, ¿no? antes de dañarse los que le dicen que son idiotas, que son estúpidos, pero se le nota como ese odio tan El impresionante. desprecio tan impresionante por la mamá. Sí, muy bien actuado, la parte del Yo niño he de también. comentar que a mí me llamó mucho la película la atención desde el principio. La llevé como que a lo que era La Profecía. Es una película viejísima de 1976, algo así, de un niño recién nacido que es el hijo del diablo, ¿no? Así como este cuate, literalmente. Esa película fue hecha por un niñito, por supuesto, ¿verdad? Y me cae que estaba excelentemente bien caracterizado. Bueno, en este caso, los actores que representan al niño dañado, de verdad, una actuación fascinante, pero sobre todo la caracterización, lo que es la producción de la película respecto a cómo caracterizaron, y me refiero específicamente a Ezra Miller, que, insisto, lo plantean como un niñito, pero es un actor de 29 años, de 30 años de edad, entonces capta perfectamente lo que está haciendo, entiende perfectamente el personaje y de verdad la caracterización que le hicieron, no solo a Ezra, a todos, hasta a la mamá, ¿verdad? Pobrecita de la mamá, de verdad, mis compadecencias para esta chava. Pero de verdad, qué superproducción de cómo estuvo caracterizado cada uno de los personajes de la historia. A mí de verdad me dejó fascinado, me retrajo totalmente esa película de La Profecía, y de verdad yo quedé, pues ahora sí que asustado de todo lo que estábamos viendo, ¿no? Una situación, una vivencia horrible, de verdad, algo, decía Annie, normal. Híjole, ¿qué es normal y qué es anormal? Bueno, nos queda claro en este momento qué es anormal, ¿no? Son una Yo, persona normal, me cae que no haría ese tipo de cosas. Una persona anormal, claramente podremos definirla de muchas formas, pero esta está perfectamente ilustrada. A mí me dejó de verdad boquiabierto toda la producción referente a cómo lo llevaron a la pantalla. lo peor es que estas cosas pasan en la vida real. Sí. Entonces yo pienso que por eso impacta tanto la parte final de la película cuando ya, digamos, le descubren a uno como espectador cuál es la razón por la que la odian a ella y qué fue de ese niño tan rebelde y tan difícil. Y, y se acuerda uno inmediatamente de casos que ha visto en el noticiero. A mí me tocó un caso muy cercano porque era un compañero de la universidad. Y ocurre lo mismo, porque siempre hay como una idea preconcebida de que si una persona comete un acto de estos de locura, fue maltratado, tuvo una vida muy difícil, y la película demuestra, porque en el caso, por ejemplo, que les cuento, también fue así, que no necesariamente. Hay personas que simplemente experimentan placer de dañar a otros y terminan cometiendo pues unos actos pues abominables. Entonces eso es, pues esa es la clase de películas que lo dejan a uno impactado y pensando mucho, ¿cierto? Con mucha reflexión. Sí, total. Y ya también, ahorita en la parte de Freud hablaremos mucho acerca de esa estructura de personalidad tan difícil y tan compleja y qué sabemos hasta ahora de sus causas, qué sabemos hasta ahora también de tratamientos. Sí, como hay mucha tela para cortar. Pero yo pienso que valdría la pena que le contemos a toda la gente que está con nosotros en este momento de qué película estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de la película de 2011, Tenemos que hablar de Kevin. En inglés se llama We Need to Talk About Kevin. Y es una película... Ah, me quisieron participar.
Es una película que trata acerca de una madre, la madre de Kevin, que está teniendo dificultades para amar a su hijo extraño. Le estoy leyendo la sinopsis que nos trae IMDb. A pesar de las cosas que son cada vez más peligrosas, de las cosas que él va haciendo y diciendo. Sin embargo, Kevin apenas está empezando, porque su último acto irá mucho más allá de lo que cualquiera se hubiera esperado de él. Esa es la sinopsis que nos regala IMDb. Hace unos cuantos episodios habíamos hablado de que hay películas tan malas que son buenas. Esta película para mí es la segunda película que cae en la clasificación de una película que es tan buena que nunca la quiero volver a ver. Porque logra su cometido de una De manera, acuerdo. es tan efectiva en su cometido de incomodar, de hacerte sentir mal, incómodo, perturbado, que es una experiencia horrible de principio a fin. Y pienso que ese es el gran éxito de esta película. Sí, yo no logré repetirla, no lo pude hacer. Ya la había visto hace como 2 años. Me acordaba muy bien del argumento porque es inolvidable. Sí. Algunos detallitos se me habían ido. Y ahorita que Ani mencionaba algunas cosas, lo del el conejillo y todo eso, yo, ay, claro, voy a refrescar un poquito, pero leyendo la sinopsis así como hizo Rafa, porque volverla a ver, o sea, a mí me golpeó mucho la primera vez que la vi. Sí. Y inclusive me quedé, por esos días inclusive había pasado algo así, porque pues, hagamos el spoiler, Kevin termina pues llevando a cabo una masacre en su escuela. Y algo así había pasado y bueno, mi sobrina vive en Estados Unidos y entonces toda la familia teníamos mucho miedo de que eso pasara tal vez en su escuela y ella nos contaba de todos los controles que se implementaron después de una de esas masacres, de cómo ya pues no era lo mismo entrar a la escuela que antes, los entrenamientos, porque empezaron a entrenar los niños. En caso de que eso ocurriera, ¿qué tenían que hacer? Que se tenían que agachar, meterse detrás del pupitre, en fin, todo lo que tenían que hacer. Entonces sí, como que por eso tal vez todavía fue peor para mí. Claro. Pero sí, tienes toda la razón, Rafa, es una experiencia pues para quienes somos como sensibles, porque hay gente que la ve y se queda, ah, sí, esto es una película. Pero no sé, a uno, para mí fue muy impactante, a mí me dejó hasta temblando un poquito ese final. No, Y a mí no. sí, Sorprendentemente, yo y sobre esperaba lo mismo, porque yo cuando vi Room, a mí me golpeó, pero de una manera terrible, tanto que yo tenía que acelerar la película porque no aguantaba el estrés. esa escena. Entonces, me pareció curioso, porque yo me resistí hasta el último momento a verla, si no fuera porque de casualidad la terminé viendo con Rafa. Si no, no la habría visto hasta hoy, muy seguramente. Y Pero me me sorprendió pregunto, porque, ¿cómo? sí, Ah, no, no, pero pues que las que somos mamás, sí, pero yo esta, Sí, creo pero, que ¿y qué? sorprendentemente, Por ser esta no me mamás. afectó. O sea, nosotros sí, que somos sí, papás, perdón, o pero sea, vivimos lo mismo, ¿eh? yo me pongo a pensar, ¿cómo fuera que mi hijo matara a mi esposo y al hermanito? Ah, claro, ajá. O sea, No, es yo una me desgracia puse a total. pensar. Pierde uno su esposo, pierde el otro hijo y el hijo está en la cárcel, Sí. el que queda vivo. Es una O sea, es como, tragedia completica, redondita la tragedia. sí, entonces me identifiqué mucho con esta actriz, con el dolor pues que ella sentía, con lo desubicada que estaba, lo perdida que se veía. Y yo pienso que cualquier persona pues pienso que hay una fortaleza muy grande porque estaría en una condición pues tal vez desquiciada, Ujú. Sin duda. pero sí, lo pone a uno a pensar muchas cosas. Y es muy impresionante Pero, como ella empieza a castigarse. ujú. ¿Qué ibas a decir, Carlos? Perdón. No, no, es que no es solo la mamá, es todas las personas que lo viven alrededor. Yo me imagino como compañeros de la escuela, digo, de alguna manera dices, bueno, pues es que este cuate está medio raro, ¿no? Actúa de una forma, anormal, pero realmente no te imaginas todo lo que hay detrás. Y una vez que se presenta el hecho, está el ejemplo más claro, Columbine, en Estados Unidos, ¿no? Y muchas otras escuelas también en México ha pasado eso, que hay una balacera y de repente todo el mundo sale afectado, todo el mundo queda en una situación de una psicosis terrible. Para mí sí fue muy impactante, no porque la película lo sea, sino por lo que lleva el mensaje, por lo que estamos viviendo en la vida. Aquí pasa en Ciudad de México, tú vas caminando por la calle o caminando en tu coche, ¿no? Transitando en tu coche, y de repente alguien se te mete y
aunque tú vayas muy tranquilo y le quieres mentar la madre, sale el diablo que tienes adentro y vaya, pero nuestro diablo es controladito. Llega un momento en que se descontrola y todos los que están alrededor pagan las consecuencias de ese diablo, caray. Es bien difícil. A mí sí me dejó bien impactado. Decía Olga, es que nosotros que somos mamás, pues es que nosotros que somos papás, también la vemos y la vemos bien gacha, ¿no? Y detectar una situación así, me cae que no es fácil, me cae que no está nada sencillo. Pero Para, hay unos indicadores muy claros y me parece que esta película es impecable con ese asunto de los indicadores, esas banderas rojas que se van viendo, o sea, la falta de empatía del niño desde pequeño, la agresividad, el asunto del control de esfínteres y la forma tan agresiva como lo utiliza. Em, Cuando Obviamente no ya la llora. crueldad con los animales, la ausencia de llanto, la ausencia de empatía, el afecto plano, todos estos indicadores que los llevan a uno a pensar que, bueno, aquí está pasando algo. Y cuando un niño está mostrando estos comportamientos, digamos que volvemos como a algo que decíamos la vez pasada, nos cuesta mucho a veces utilizar ciertas palabras cuando estamos hablando de niños o cuando estamos hablando de ciertos contextos. Toda una discusión en la psiquiatría de si podemos decir que un niño es psicópata, ¿cierto? Pero porque entonces prefieren utilizar otro nombre cuando es niño. Entonces hablan del trastorno antisocial de la personalidad. Y ese trastorno antisocial puede llegar a una descripción de psicopatía una vez que el niño cumple 18 años. Pero entonces la barrera sencillamente es nuestra sensibilidad a llamar a un niño psicópata. Porque el niño empieza a cometer actos puede llegar a cometer actos bastante graves desde muy temprana edad. potencialmente graves. Sí, hay niños que desde los 7 8 años ya están haciéndole daño a otros de manera muy grave. Me tocó ver uno que cogió un lápiz y se lo enterró al otro, aquí justo en la órbita del ojo, le estaba apuntando al ojo obviamente, no le pegó, y ese niño tenía 5 años. Y no era el primer acto, ya había habido otros. Entonces hay sí un montón de banderas rojas, pero ese concepto ahorita que nombraste que me encanta, porque en la psicología eso se discute todo el tiempo, el concepto de qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces ahorita cuando lleguemos a esa sección de Freud me parece muy importante que toquemos ese asunto de qué es lo normal y qué es lo anormal y cómo lo definimos. Pero entonces, para empezar hoy con esta discusión, yo quisiera que empecemos con la sección de narrativas y lenguajes. Bueno, qué bien, porque aquí estoy sufriendo por el ruido de mis perros. Sí, yo recuerdo la atmósfera como tan enrarecida que se siente desde que la película arranca. Y señales muy claras y muy fuertes como la pintura en la fachada de la casa. Entonces pienso que es como una pintura pues de brochazos gruesos, o sea, la manera de esta persona narrar, no sé si el libro está escrito de esa forma, pero hay una manera de narrar de algunos escritores muy dura. O sea, uno empieza a leer y se encuentra unas imágenes fuertísimas y se encuentra una escritura dura, directa, sin adornos, y lo lleva a uno a la acción muy rápido y de una manera muy descarnada. Y me parece que esa es la narrativa que se maneja en esta película, que no le doran a uno la píldora en absoluto, le muestran a uno una realidad muy fuerte y de una manera muy cruda. Y hay situaciones de mucha crueldad, no solamente de parte del niño hacia la mamá, hay una crueldad también como en la actitud evasiva del papá, que no quiere encarar el problema que tiene en la casa. Y una actitud muy fuerte de los vecinos y las personas pues que saben la situación que ella vivió, y hasta una crueldad, un deleite en hacerla sufrir. Esa escena en la que un compañero de trabajo parece que la está enamorando y después la maltrata pues de una manera terrible. Es un acto de crueldad pues impresionante. O sea, no hay una sola persona que muestre algún tipo de empatía hacia ella, o todos quieren castigarla a ella por lo que hizo el hijo. Ella está como pagando doble su propia culpa, porque seguramente, como todos nosotros lo pensamos, ella como madre seguramente también lo pensó, pude haber evitado esto, debía haber sospechado, o sea, yo sabía que él no era normal y esa afición, y era lo único por lo que mostró verdadero entusiasmo, la cuestión del tiro al blanco. Entonces yo pienso que
la manera de narrar esta película, cómo está narrada desde lo visual. Ahorita pues Rafa es más autoridad que yo en esto, pero la música, los diálogos, las escenas, o sea, me parece que la manera como está contada es una manera muy dura, muy cruda. No le dora, hay películas donde le permiten a uno como elaborar una posible duda, por ejemplo, un momento de ternura con el muchachito, un gesto de bondad por allá, pero en esta película cero, o sea, cero concesiones para uno como espectador y le muestran a uno una realidad como, mejor dicho, mire a ver cómo va a lidiar con esto, ¿cierto? Yo como director no se la voy a poner fácil. Entonces, pues me gustó mucho eso, me parece muy efectivo y yo sé que hay escritores que son capaces de narrar así desde el cine, porque el cine es otro lenguaje que también emplea muchos elementos, muchos recursos narrativos. Me parece que estuvo excelentemente narrada, pero de una manera cruda, descarnada, con unas imágenes muy fuertes y cero concesiones, cero consideración hacia nosotros como público. Porque a veces uno está contando algo y Rafa que escribe pues cosas así de crímenes, uno a veces está narrando una escena que es fuerte y dice, uy, no, ¿yo qué voy a decir esto así? Pues esto va a herir la sensibilidad del que me lea. Uy, total. No, voy a poner que aquí, cierto, que se metieron en un callejón y ya después sale el otro ensangrentado y se acabó, cierto. Pero el director de esta película dijo, no, llevemos al espectador hasta allá y que observe todo lo que está pasando y entonces sí, uno a veces, uno mismo está cuidando de los sentimientos del espectador. En este caso no, en este caso no se nos concedió ese Mm. privilegio. Sí, la directora Lynn Ramsey, Una directora. sí, ella, de hecho, mirando un poquito de su filmografía, no es una filmografía muy larga, pero las películas sí tienen esos componentes de violencia y de crimen bastante fuertes. Digamos que otra película que ya lanzó unos 6 años después, que se llama Nunca estuviste aquí en realidad, es acerca de un veterano de la guerra traumatizado que no le tiene miedo a la violencia y empieza a buscar, o sea, se encarga ya como de empezar a buscar niñas perdidas, toma eso como su trabajo. Y bueno, entonces termina todo saliéndosele de control. Esa es protagonizada por Joaquín Phoenix, una película, no la he visto, pero pues, se ve muy interesante. Entonces esta directora, Lynn Ramsey, eh, digamos que tiene como esa línea de una violencia bastante descarnada en su propuesta visual y en su propuesta pues como de dirección. En esta película, o sea, esta película es la más famosa de ella. Esta película tenemos que hablar sobre Kevin. Y es una película que se siente muy como cine independiente, para nada se siente pues como una típica película de Hollywood. Hay muchos otros elementos aquí. Ella también fue una de las guionistas, de las que participó en la adaptación del libro para la película. Yo con esto, a ver, y la foto que está en este momento aquí, que tenemos detrás, que es ella con todas esas latas de sopa de Tomate. tomate. Sopa de Eh, tomate, sí. Ustedes se fijan que al principio ella, digamos que una de las Exacto. primeras escenas es la tomatina en España. Hay algo de la narrativa de esta película que a mí me encantó en cuanto al manejo de la narrativa no lineal, cómo iban haciéndonos el foreshadowing, de nuevo, sigo buscando una buena palabra en español para eso, que nos Sí, mostraron la los flashbacks. cortina, sí, la Sí, primera toma es la cortina y el sonido de los esparcidores De los de los del rociadores. agua. rociadores del agua, sprinkler. Empieza con esa escena, con el sonido de eso y después nos llevan a la tomatina. Y con la tomatina empieza un tema que se vuelve tema de toda la película y es el color rojo. Toda la película, incluidos los labios de Kevin, es roja por completo, de principio a fin todo es rojo. Una cosa impresionante. Sangriento. Excepto Eh, en una escena. En la pero escena. hay, Ah, perdón. sí, dilo. No, en la escena en que del día en que todo pasa. Ahí están todos vestidos de blanco. Y todo es Mm, blanco y e iluminado. Y cuando muestran a ella en el presente, en su presente, ella siempre está vestida de negro. Sí, como en el momento más reciente, ella tenía un vestido como amarillo el día del crimen,
el día de la masacre, pero todo el resto de la gente estaba de blanco. Ella estaba de blanco, una camisa blanca con un pantalón amarillo. Ah, ok. Pero el rojo siempre está asociado como con la agresión. Ujú. O sea, el La rojo, violencia. sí, entonces yo pienso que realza la agresividad, porque el muchachito también había mucha pintura, pero él utilizó la roja, por ejemplo, para echarle a perder Sus mapas. los mapas. Y luego ella pisa, y cuando pisa la pistola de agua que él rellenó con pintura, y cuando llega el esposo tiene sus pies, ay, Dios, mis perros. Sí, hay rojo por todas partes, la pintura, los tomates, la mermelada, sí, las La casa, camisas, la pintada sobre la casa. sí, la pintada sobre el carro también. Ujú. El rojo empieza a En el aparecer por pelo. todas partes. Y hay una cosa, un detalle que a mí me encantó, que en otras películas yo creo que sería una debilidad, y era la falta de química entre ella y el esposo. En otras Claro. películas yo pienso que sería una debilidad, pero en esta película funcionó a la perfección, porque era mostrar una pareja que estaba teniendo bastantes dificultades, que ella no logró conectarse con su embarazo y con su bebé una vez que nació. Em, y un papá que finalmente actuó como han actuado muchas personas. Hay un término que se llama gaslighting, que es empezar a tratarla a ella como si estuviera loca por las cosas que está mencionando. Entonces, nunca la escucha cuando ella le habla de sus preocupaciones sobre Kevin. Y bueno, y eso termina pasándoles factura de una manera muy seria. Pero ese gaslighting de él es muy doloroso. Así como doloroso me imagino, y les voy a decir una cosa que a mí me impresionó mucho en esta película. Muy al principio hay una toma donde yo dije, donde Tilda Swinton le pegue a uno una patada con ese juanete, le deja una hemorragia interna, Pobrecita, tiene un juanete. pero gigante. Es como el diente en la mitad de la boca de Tom Cruise, que Ay, una vez que no uno lo lo ve, recuerdo. sí, una vez que uno lo ve ya como que no puede dejar de verlo. Yo no lo he visto y me puedo Pero quedar así. Rafa, ¿sí te parece que es gaslighting lo de, yo pienso que es como una actitud evasiva, porque el gaslighting es como una manera de manipular al otro y de hacerlo sentir culpable para que haga lo que uno quiera O hacerlo o sentir acepte como si la estuviera conducta loco. maluca de uno. Pues que mira Sí, que pero también. es Ah, como sí. cuando el tipo le está haciendo infiel a la esposa y empieza a decirle, ay, no, es que tú eres paranoica. Sí, sí. Y él está dando claras señales de que está con otra persona, ¿cierto? Pero él quiere beneficiarse de ese, o sea, por eso pienso que es gaslighting, cuando quiere hacerle pensar a la persona que es su problema, que ella es la que está mal, para Sí. él beneficiarse. Pero en Sí, este caso, técnicamente es así. Mira que siempre que ella le iba, pues le pedía como su apoyo para regañar a Kevin, él le decía a ella que es que debía disculparse, como cuando lo de la niña y el químico, Ujú. que él le empieza a decir, tu madre te tiene que decir algo. Ujú. Y él lo que quiere es que la mamá le diga que no es su culpa, porque ya en el hospital le había mencionado que era Kevin. Y cuando le dice el papá, es que no quiero que te sientas culpable, que Kevin le dice, no, en ningún momento me sentí culpable Sí, por no. eso. Sí, de hecho, esa sí, escena, pero cuando le pienso, pregunto, perdón, Olga, no, sí, yo iba a decir que justo esa escena en la cual le preguntan al niño, oye, ¿tú te sientes culpable? No, yo, pero para nada. Hablando de la narrativa, yo creo que toda la transmisión de mensaje que da el niño desde chiquito es una narrativa impresionante. Para mí está perfectamente llevada a cabo en cómo lo llevan en la película. Y la comunicación entre hombre y mujer, entre pareja, entre los papás, hasta cierto punto yo siento que es de una pareja que no se está dando cuenta de una situación que tienen adentro de su casa y lo quieren los dos, como que lo quieren disuadir, no quieren hablar del tema, quieren engañarse a sí mismos de que no está viviendo, pero los dos saben perfectamente que hay un problema. Uno lo maneja de una forma, digamos, la mamá ahora sí que toma al toro por los cuernos, y el papá de alguna forma dice, no, 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 es que tenemos que buscar alternativas, y a la vez dice, no, espérate, no, no podemos estar viviendo esto. Mm. Yo creo que es una situación en la cual la incompatibilidad de dos personas se hace notar. No sé si sea esta situación de gaslighting, no creo que sea un engaño, no creo que se trate de tratar de recriminarle a la mamá, sino más bien la situación de que no saben cómo lidiar con ello entre los dos. Mm. Y creo que va más por ahí la situación.
A mí me encanta que el nombre de la película sea precisamente lo que nunca hicieron. O sea, Ujú. tenemos que hablar sobre Kevin y nunca lo hicieron. Sí, correcto. Una cosa sobre la narrativa de esta película que yo quería, que ahorita Olga de alguna manera mencionó y digamos que me tiraste la pelota a mí porque por como el conocimiento musical, y sí me llamó mucho la atención. O sea, la música de esta película me pareció horrible toda, Sí, pero me parece que es intencional. Es una música discordante, trajeron cantantes de, estresante. sí, cantantes de country desafinados, las escenas se vuelven incómodas, la música hace que sea muy incómoda toda la experiencia. Hay una canción que yo sé que la he escuchado en otra película, la escuché aquí, no sé cómo se llama y no quisiera saber, que es una que empieza, que tiene un hey, 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 hey. Yo odio esa canción, la he escuchado ya en otra película y recuerdo mucho lo que la odié en la otra película, no recuerdo cuál era la otra película, pero sé que esa canción la odié y aquí volvió a sonar y otra vez la odié. Entonces, la música aquí me parece que ayuda mucho a generar mayor incomodidad y Sí. el uso del silencio también, la ausencia de música, aquí también sirve para generar incomodidad. Em, bueno, y con respecto, había una nota al pie. La actriz que hace de la jefa de ella, de Eva, Ujú. em, que era la misma actriz de Men in Black, una actriz, la Mm, que era la esposa del muchacho que termina siendo secuestrado por la cucaracha, que yo tengo una teoría, ella vino a dar a este trabajo después de que la neuralizaron en Men in Black y le dijeron que ella luchara por su vida y se construyera algo, se consiguiera un vestido bonito y ella terminó trabajando aquí, terminó siendo la jefa. Yo creo que esa es la teoría que yo, esos universos se cruzaron aquí. Dejó la granja para irse a los Sí, suburbios. aquí hay mucho foreshadowing, mucho, mucho. O sea, por todas partes nos están mostrando el indicio para generarnos toda esa intriga de qué fue lo que hizo Kevin. ujú. Y eso me encantó como de la narrativa de esta película. Y también, o sea, lo que les decía ahorita, bueno, más allá de la broma sobre el juanete de Tilda Swinton, yo creo que yo podría ver a Tilda Swinton leer el directorio telefónico y estaría de todos modos encantado viéndola, porque es una actriz increíble. La presencia de ella en cámara, la fuerza de todos sus personajes es espectacular. Entonces sí, yo creo que podría verla, no sé, cortarse las uñas y estaría feliz. Comerse, ¿qué es lo que se come? Los mangostinos. Ah, sí, como un liche, Es un liche, se lo come ahí como y se lo muestra como ojo. como si fuera un ojo, como si fuera el ojo de la hermanita. Sí, Bueno, entonces los invito a que sigamos con la construcción del mundo con Ani Miranda. ok. Ya hemos hablado un poco de la parte de la, porque en este caso la narrativa y la construcción están muy de la mano, porque obviamente pues la narrativa al fin y al cabo es la manifestación de lo que se construye en primer lugar. Pero para mí hay un aspecto importante a resaltar y es que nosotros acá en Colombia tenemos un dicho que es pueblo chiquito, infierno grande. Porque yo no sé en otras partes, pero al menos aquí, en un pueblo pequeño, todo el mundo está enterado de lo que todo el mundo hace, y si alguien hace, todo el mundo se entera, y si no lo vio es porque se lo contaron. Entonces, eso es algo particular, algo que rescataron de los suburbios en Estados Unidos, porque allá, claro, son personas de un poco más de dinero, las casas son más grandes, bueno, y tienen más comodidades que muchas personas en la ciudad. Pero sobre todo eso, la construcción social que hicieron sobre ese pequeño infierno. Ella nunca tuvo la culpa de nada, y es más, yo hasta el final de la película me pregunté, pero ¿por qué le hacen eso si ella no es la culpable, si ella solo fue la peor víctima de él? Pero bueno, esa es la narrativa de la película, que tú sientas empatía por esa mujer, porque al final te vas a dar cuenta el por qué es que la tratan así, pero al menos en mi caso me fue insuficiente, o sea, yo decía, pero ¿por qué? Pero más allá de eso, también creo que la idea era construir una burbuja para ella, pero una burbuja de sufrimiento, porque ella fácilmente cuando lo metieron a la cárcel se pudo haber ido para París que tanto quería volver, porque al fin y al cabo ella era una viajera, pero no. Para ella el mundo completamente se cerró. Ella ya no tenía derecho a salir y ella se tenía que quedar ahí, porque ese era su lugar y ella estaba atada a ese lugar. Entonces creo que toda la construcción que hicieron de la incomodidad era ella misma
luchando no solamente con la parte en que se arrepentía de no haber hecho algo más asertivo por lo de Kevin, sino también esa parte que anhelaba la vida que tenía antes. Por ejemplo, a mí la escena de la tomatina me llama mucho la atención, no solamente por la forma en que está vestida, el cabello, sino por sus expresiones. Para ella eso era sentirse viva. En cambio, saltaban al presente y eso era todo lo contrario. Entonces, esa construcción y esos saltos eran todo el tiempo ella misma luchando con su pasado, su arrepentimiento y su presente. Y el que todos nos decimos, ¿qué podría haber hecho diferente para que esto no pasara? Y eso es como lo que yo noto en la parte de la construcción, que hicieron un mundo incómodo, donde ella se autolatigara constantemente, donde ella no intentara ni siquiera salir de eso, sino de intentar quedarse en ese círculo. Eso es como lo que tenía yo para mencionar ahí. Ay, bueno, y también el hecho del peor padre del mundo, porque si bien el padre es un poco más ausente en esta sociedad, no sé, si mi hijo empieza a dispararle flechas a la ventana donde está mi esposa, lo mínimo que yo hago es decirle, por favor, no dispares, que de pronto le hacen un ojo a alguien. Pero el Señor le celebraba hasta eso. Y no sé, muchas cosas, eso, muchas banderas rojas, que obviamente por el efectos de la narrativa eran necesarias, pero que también no tienen como cabida, que podrían haberse detectado fácilmente muchas de ellas y que él simplemente estuviera en negación todo el tiempo. También, obviamente, ese es un recurso para nuevamente generar ese pequeño infierno en el que ella está. Sí, desde mi punto de vista, el Señor es el ejemplo perfecto de lo que es meter la cabeza bajo la arena, de no querer ver la realidad, no querer enfrentar lo que está ocurriendo. Y lo que dice Rafa, la película se llama como lo que no hicieron. Eso había que hacerlo. Había que sentarse a hablar de la situación, qué es lo que está pasando, esto no es normal, este muchacho. Pero el Señor quería a la fuerza, a las malas, mediante evadir y hasta mentir, crear la familia que él quería tener. Él no quería enfrentar que su familia no era lo que él hubiera querido, lo que soñó, lo que deseaba. Desde el principio, cuando ella queda embarazada, se nota que él está muy feliz, o sea, él tiene seguramente en su mente un modelo de familia maravillosa que él va a tener y como que no puede aceptar que eso no se esté realizando, que las expectativas que él tenía no se estén cumpliendo. Entonces, yo no lo veo tanto por el gaslighting, sino como por la evasión, no querer enfrentar la realidad. Así toque hacer quedar mal a la esposa, ponerla en peligro, pero como sea, esta familia tiene que ser como a mí me gustaría que fuera y no como es. Es muy duro eso. Uno estar en una situación, en la situación en la que está ella. Muy duro. Sí, horrible. O sea, Tenerse que aquí enfrentar todo solo. uno como espectador está completamente al lado de ella, está como haciéndole fuerza a ella para que ojalá algo le salga bien, pero como decías ahorita, la directora no se guarda ningún golpe, nos da todos los golpes que puede. Yo creo que hasta nos alegramos cuando el niño hace pipí por sí solito, ¿no? Cuando están los dos discutiendo, oye, es que el tema de los pañuelos, ya escuchaste, está haciendo pipí él solito, o sea, ya en ese momento hasta nosotros mismos nos alegramos de la situación. Sí. Ay, a mí no me A mí hay alegró. algo que me gustó mucho de la construcción del mundo. No sé si se dieron cuenta que viven en una casa padrísima. Tienen un super jardín, tienen espacios así padrísimos para poder convivir, para poder jugar, para poder hacer una familia increíble. El niño va a una escuela, pues bien, aparentemente todo bien bonito, ¿no? Tienen hasta su gimnasio, ¿no? Tienen realmente una vida, pues diría yo que muy acomodada, francamente muy bien. Eso, a la hora de hablar de la construcción del mundo que estamos tratando ahora, me parece crucial en el concepto de la película, que quiere decir que le puede pasar a cualquiera. Dicen aquí en México, le pasa hasta a las mejores familias, ¿no? Realmente no hay una condición que digas, es por esto por lo que pasó esta situación. Realmente no hay algo que podamos determinar. Y en ese sentido, la construcción del mundo esto está pasando en una familia bien, en una familia que lo tiene todo, que tiene la vida cómoda que podríamos llamar. Entonces, francamente, me gustó ese matiz que le dieron en la película de cómo tienen una vida tan fabulosa y aún así pasan este tipo de cosas.
eso de acostumbrarnos a una vida en la que todo es perfecto y todo sale bonito, pues sorpresa, aquí nos demuestran que no pasa así, ¿no? Es un parteaguas, de repente así nadie se da cuenta y chispas, todo. ¿Qué pasó? ¿En dónde estuvo el error? Si las cosas estaban bien, era un niño bien, en una familia bien, no venía de una familia disfuncional, no venía de una familia reconstruida, no venía de una situación, es más, tenían una casa de verdad a todo dar. ¿Qué pasó? ¿Qué les falló ahí en esa familia? Pero bueno, es parte de la construcción de mundo. Con respecto a toda esa construcción de mundo, a mí hay una cosa que a mí me encanta cuando uno empieza a mirar estas temáticas recurrentes de las películas. Esta película está toda construida alrededor de un cliché, y es un cliché que es increíblemente efectivo. Así como el cliché de la utopía, que es el cliché de armamos una sociedad perfecta, siempre la película se va a tratar de cómo se derrumba esa sociedad perfecta porque nos damos cuenta que realmente no lo era. Esta película está construida alrededor del cliché de los suburbios. Los suburbios siempre mostrados como estos lugares tan bonitos, esas casas tan hermosas con la cerca blanca, el buzón, la cajita del buzón. Y siempre el cliché del suburbio es para mostrar que detrás de las puertas cerradas del suburbio ocurren cosas horribles. Que esa vida ideal no es tanto. Y alrededor de todo eso se construye la trama de esta película. Entonces, tomo el cliché del suburbio, creo unos personajes, en este caso, muy bien construidos a nivel psicológico, y los pongo a interactuar. Vamos a jugar con el cliché del suburbio, con estos personajes. Y esa construcción básica es donde empieza la trama y empieza el contexto de toda esta película. A mí me parece brillante como lo lograron. Yo tengo una duda. Yo no sé si es producto de la producción o es producto de la historia que nos cuenta la autora. Y lo que es más, yo no sé si es producto de la invención de la autora o ella era reportera, ¿no? Era una reportera, una periodista, De entonces... viajes, sí, ella era como una reportera de viajes, entonces muestra que ella tuvo una vida muy plena, muy feliz antes de tener el hijo, porque viajaba y escribía artículos, y su esposo era fotógrafo. Uh-huh, Entonces, seguramente por ahí fue que se conocieron, y ella tenía muchas reservas de ser madre porque ya estaba cerca de los 40 años. uh-huh. Entonces, ahí es otra cosa que lo golpea a uno, porque uno dice, bueno, una vida que queda completamente destruida a partir de algo que debiera ser feliz, ¿cierto? Formar una familia, pues finalmente, aunque tuvieran una edad tan adulta. Pero la vida de esta mujer queda destrozada y ella vive una permanente frustración. Y por eso me parece tan triste, tan cruel lo de los mapas, porque ella está Uh-huh. intentando viajar así sea con su imaginación, está intentando regresar a esa vida que ella tenía que la satisfacía tanto, aunque sea pegando unos mapitas en la pared, y hasta eso se lo arrebata el hijo, o sea, hasta esa ilusión se la quita con una crueldad pues increíble. Es, Es que es era muy su triste. mundo, ella también tenía derecho, todo el mundo tiene su derecho a tener su propio espacio, ¿no? Y ese pequeño cuartito con sus mapitas, ese era su mundo y era perfectamente válido que ella lo tuviera, ¿no? Es muy injusto lo que hace el niño de quitarle y mancharle sus mapas y rayárselos, pero bueno, también habla de que cada quien tiene su propio mundo. Y el mundo en el que vivía el chavito, híjole, está terrible y es la realidad de mucha gente. Bueno, ¿qué les parece si pasamos entonces a las lecciones de vida con Carlos Barba? Mira que pones una escena de fondo, compleja, en la cual aparentemente hay un diálogo, ¿no? Donde podemos realmente platicar la madre con el hijo. Yo quería iniciar con una pregunta crucial que es, ¿a quién podemos culpar de todo lo que pasa? Realmente es un tema complejo en el sentido de que si alguien se te mete en la calle, te le quieres mentar la madre. Si algo está mal con el gobierno, a fuerza siempre quieres buscar y encontrar un culpable. Si algo sale mal en la escuela, a fuerza quieres encontrar un culpable. Y lo peor del caso es que la sociedad sataniza a alguien. Fue ella, fue la mamá del niño. Y perdón, pero pues la mamá del niño muchas veces no sabía ni cómo reaccionar, ni cómo actuar, ni nada.
como padres amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, les damos lo mejor que tenemos, pero a la vez no sabemos cómo reaccionar cuando hay una situación así. Y ante cualquier situación, pues pasa algo que ya hemos platicado en otras ocasiones. Cada quien lo ve desde su propia perspectiva. La mamá lo ve de una, el papá lo ve de otra, los amigos del niño o sus compañeros lo ven de otra, las maestras lo ven de otra. Cada quien, entonces, cuando me pregunto quién es el culpable, pues es que todos somos culpables. Todos estamos viviendo a la vez esa situación. Cada quien lo ve desde una perspectiva diferente. Esos parámetros que mencionabas, Rafa, de a veces son normales, ¿qué son anormales? ¿En qué momento son las banderas rojas? Pero todos los están viendo y aparentemente nadie hace nada hasta que viene la tragedia ante algo, lo que haya pasado, y a fuerza queremos buscar un culpable. Yo creo que las preguntas de reflexión de las lecciones de vida, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra sociedad? ¿Hasta dónde debemos permitir? ¿Hasta dónde realmente esas banderas rojas realmente tenemos que hacer algo al respecto? ¿Hasta dónde podemos actuar también? Es una de las grandes preguntas que yo me formulé con esto. Cuando yo lo llevo a mi realidad, aquí en mi ciudad, donde sales a la calle, hay una cantidad de violencia, de agresiones. Ahora la gente se sube al camión ya con un terror porque sabe que la van a asaltar. Y eso está terrible. Y lo vemos normal, y hasta estamos acostumbrados. Y todos los días en las noticias, y es que hubo una balacera y salió un chavito herido y mataron a la mamá y ya nos estamos acostumbrando a esa normalidad. Perdón, pero no podemos acostumbrarnos ante eso. No podemos de alguna manera quedarnos callados ante lo que estamos viendo, ante lo que estamos viviendo, sufriendo, experimentando y no hacer nada al respecto. Pero lo peor es después. ¿Por qué queremos culpar a alguien si nosotros mismos no hemos actuado al respecto? Yo debo confesar que estoy muy contento de lo que ha pasado con mi hijo. Hago un pequeño espacio para platicar un segundo al respecto. Carlo, mi hijo, ha tenido sus problemas en la escuela, las calificaciones no son las óptimas, de repente me trae materias reprobadas. No pasa nada con eso. Estoy muy contento porque no se me ha salido del carril, porque es un niño que va dentro de los parámetros de la normalidad, dentro de lo que va bien, ¿no? No hemos tenido problemas de drogas, no hemos tenido problemas de alcohol, de sexo, de tantas cosas que pueden ocurrir a lo largo de la vida formativa. Me refiero quizás en los primeros 18 años de vida. Ya después lo que cada quien haga, lo que haya aprendido, lo que haga con ese aprendizaje, bueno, ya quizás depende de cada quien, pero los valores que se le han inculcado a mi hijo, pues la verdad es que han sido valores de lo normal, de lo bien, hay que hacer las cosas de la mejor manera. No se trata de que todo salga perfecto, no se trata de que no tengamos banderas rojas de repente, y no porque me reprobó una materia es bandera roja, no, al contrario, eso significa que es un niño perfectamente normal, que tiene gusto a veces por la historia, a veces por la matemática, a veces por la ciencia, son cosas perfectamente normales. Pero entonces, vuelvo a la pregunta de hace ratito, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros compañeros, con nuestra sociedad? Si realmente estamos trabajando por una mejor sociedad, y no me refiero al gobierno que, no hombre, vamos a estar haciendo todo por mejorar la sociedad, no es cierto eso, estamos haciendo lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Y realmente mi reflexión es, si no estamos haciendo suficiente, ¿por qué queremos culpar a alguien? ¿Por qué queremos encontrar que alguien pague por esos platos rotos si está en nosotros mismos el responder ante los pequeños indicios de que algo anda mal y no hacemos nada? Una película muy dura, una película muy fuerte. No es una ciencia ficción, realmente lo estamos viviendo en las calles, en la sociedad, en las escuelas. Por supuesto que tenemos miedo de que nuestros hijos vayan a la escuela y ya no regresen. Yo creo que no es la forma en que fuimos educados, criados y lo que menos queremos para nuestros hijos. Entonces, si está grave la situación,
Yo reviví la película esa que les comento, The Omen, la profecía. A mí me impactó mucho, porque yo la vi además pues, siendo chiquito, ¿no? Me llamó muchísimo. Me gustan mucho esas películas, disque diabólicas, ¿no? Y eh, el amanecer del diablo o el despertar del diablo, por supuesto, el exorcista es como que la máxima. Hoy en día las veo y hasta me río de todos los efectos que ponen, pero esta no se trata de efectos, esta es una realidad que estamos viviendo. Cuando tu hijo compra candados para bicicleta y ni siquiera usa la bicicleta, pregúntate qué está pasando. Oye, a ver, mijito, ¿cómo que no sientes nada porque le pasó o a tu hermanita, o al animal, o al papá? ¿Cómo que estás de insensible? Y hay que buscar ayuda. Entonces, ¿cómo podemos quejarnos de que algo está mal y no hacer nada al respecto? Esa es mi reflexión, muchachos. Lo pongo en la mesa porque realmente no es la película, es la realidad que estamos viviendo. Eso es lo que queremos vivir. Eso es mejorar nuestra sociedad. Eso es realmente lo que estamos apuntándole. Pienso que hay un punto muy importante en lo que estás diciendo, Carlos, que tiene que ver con la responsabilidad. Cuando uno habla en la psicología, a mí me hacían una pregunta muy dura estudiando psicología y yo creo que esa es la pregunta que forma al psicólogo. Y la pregunta es muy dura porque esas cosas que tú crees que son externas te las llevan a ti. Y es la pregunta de ¿y por qué dejas que te afecte? Esa pregunta nos la hacían todo el tiempo a nosotros los profesores y era devastadora. A mí me parecía devastadora esa pregunta. Yo llegaba a contarle a mi asesora de práctica, es que esta persona en la práctica me está diciendo estas cosas y me rompió un trabajo en mi cara y a mí pues me da mucha rabia. Y ella me dice, pero ¿por qué permites que te afecte? ¿Por qué le das permiso de afectarte? No es un discurso de la sumisión, es un discurso de alguna manera empoderarse a sí mismo y darse a sí mismo la posibilidad de, de, de decidir cómo reaccionar ante un montón de cosas, de tomar una decisión consciente y tranquila. Porque finalmente para uno ser psicólogo necesita haber como lidiado mucho con las cosas propias, haberse encargado de los conflictos propios, porque no hay un cerebro normal. No hay un cerebro normal que los neurólogos tengan allá en un frasco y que puedan decir, bueno, este es el cerebro con el que comparamos a todos los demás. No hay una psiquis normal. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Haberse encargado de lo propio para que a la hora de intentar ayudar a alguien uno no traiga los conflictos propios y se los ponga al otro, sino que, pues, que uno realmente le sirva al otro como un espejo donde él se pueda mirar sin distorsiones. Entonces, ese asunto de hacerse responsable es un asunto muy importante. Hay cosas que están bajo nuestro control, hay cosas que no, pero lo que siempre está en nuestras manos intentar controlar es cómo reaccionamos y qué posición asumimos ante las cosas que vivimos. Y pienso que eso es un asunto clave como de las lecciones que uno puede tomar de esta película. Yo pienso que para ella lo más sano que ella puede hacer es eventualmente dejar de culparse por Irse a París. los actos de su hijo, porque su hijo no es ella, no es su producto, no es el resultado de quién es ella. Hay muchas más variables que entran en la construcción de la personalidad de un niño. Entonces no puede ella sencillamente mirar hacia atrás y decir, es que yo no me conecté con él en el embarazo y por eso no es suficiente, no es una explicación suficiente. Y sí, siempre estamos buscando culpables y nos encantaría entender qué pasó, pero hay cosas que todavía no entendemos y en eso pienso que la ciencia es muy honesta. A veces los científicos no, pero la ciencia es muy honesta en su método. Cuando la ciencia no sabe, sencillamente dice, todavía no tenemos la respuesta, tenemos que seguir buscando. Y esa es parte del método científico. Un modelo nos da respuestas hasta que las preguntas que vamos formulando son más complejas que el modelo. Tenemos que buscar un modelo nuevo. El método de la ciencia es muy serio en ese sentido y es lo que permite que la ciencia avance. Esa verificación y esa duda metódica. Entonces sí, yo pienso que ahí la reflexión para mí también es ese asunto de la responsabilidad y cómo logras tú también perdonarte aquellas cosas que estás cargando que no necesariamente tienes que cargar. Ella está cargando con una culpa gigante por quién es su hijo, pero no es una culpa que ella debería cargar porque las decisiones que él ha tomado
claramente no fueron inducidas por ella, ni por su esposo, obviamente tampoco por la hermanita. Hay todo un proceso diferente que ella pudo intuir, pero nunca pudo entender. Sí, yo la lección de vida que me llevo de esta película es que, como dice el dicho, es mejor un momento pálido colorado que pálido toda la vida, ¿cierto? Y cuando uno no está cómodo en una situación, ve que las cosas no van bien, hay que pasar por ese momento traumático de decir, bueno, a esto hay que ponerle un alto. Esto no está bien, esto no es normal, no importa cuánto lo niegue el otro. Yo pienso que ese fue el principal error de ella. Y de pronto desde ahí, desde la culpa, desde tal vez si me esfuerzo más. Y muchas personas que han estado mucho tiempo en una situación así disfuncional, en una relación tóxica, uno dice, pero ¿por qué permitiste esto? 20 años. Ay, pero es que yo pensaba que cuando naciera el niño él iba a cambiar. Es que yo pensaba que cuando ya el niño estuviera más grandecito él iba a cambiar. Yo pensaba que cuando cambiara de trabajo, y así se fueron yendo los años, y fue lo que le pasó a esta mujer. Tal vez ella pensaba que si se esforzaba más, que si era más cariñosa, que si le buscaba una afición, en fin, ella seguramente pensó que las cosas iban a mejorar y ese fue el gran error. Entonces, la enseñanza que yo me llevo es, cuando una situación no está bien, hay que ponerle un alto y sufrir, pues las consecuencias de enfrentar la situación no podían ser peores que el resultado, lo que realmente tuvieron que vivir por estar continuamente evadiendo y posponiendo una cosa que era urgente, sentarse a hablar del problema del muchachito, asumir que lo tenía. Agarrar al toro por los cuernos. Sí. Ya Sí, estamos aquí, ¿no? Puede ser un problema de drogas, puede ser un problema de alcohol, puede ser un problema de lo que le quieran poner, pero en ese momento es cuando hay que poner el alto y tratar el tema como venga, ¿no? Ya nos tocó Sí. así, ya está aquí el toro, ahora sí que agarrarlo por los cuernos. A mí me pero sorprendió mucho, ay, perdón, me no, sorprendió mucho. lo que iba a decir, pues, para terminar, pues, mi intervención, es que los que hemos trabajado nosotros tres que somos profesores, nos ha pasado, estos padres negacionistas, muchas veces conflictos muy serios con los muchachos y cuando convoca uno el padre para hablar la situación, el padre no está dispuesto a enfrentarla, no está dispuesto a aplicar un correctivo al muchacho, se enoja con uno, ¿cierto? Se indigna porque no quiere asumir que su hijo tiene un problema, no lo quiere enfrentar. Eso es realmente, como decía Carlos, muy común, eso pasa todos los días. Sí. Ahora sí, Ani. Ok. No, que yo iba a decir que a mí me impactó mucho la parte del juicio, porque la pasas muy rápido, es muy confuso, porque en ese momento estás de arriba abajo, presente, pasado y mezclado, pero hay una frase que cuando le dice que si asume la culpa lo va a perder todo, o sea, su trabajo, su casa, ya le dice, a mí ni siquiera me gustaba esa casa. Y uno de los motivos también por los que yo creo que ella se quedó era por miedo a perder todo lo que había construido a pesar de su esfuerzo, como pues no quiero tirar tantos años en la basura, pero ya cuando el hijo hizo eso le valía nada su casa, quería dejar todo y poder como, digamos, seguir con su vida, a pesar de todas las dificultades, claro, pero en ese momento lo que era tan importante dejó de ser importante. Entonces, para mí, una lección que yo me llevo es algo parecido a lo que dice Olga, ¿para qué quedarnos en una situación tan disfuncional como esa? El papá se negaba a ver el problema de su hijo y ya me le había quitado un ojo a mi hija, yo habría cogido a mi hija y me voy. Y ya que él se quede con el hijo que tanto quiere. Porque realmente él la ignoraba, Yo estuvo pensé lo negando mismo. todo el tiempo que él le hacía eso a la hija, cuando la ataba, dizque porque estaban jugando a secuestro navideño, le puso la aspiradora en la cara y había un montón de señales de alerta que nuevamente él simplemente pasó por alto. Entonces, ella sí veía, digamos, un rostro más real de Kevin. Ella quería enfrentar el problema, como dice Carlos, ella quería tomar el toro por los cuernos y hacer algo, pero se frenaba todo el tiempo porque él la hacía sentir como que era idea suya, que ella era la que estaba exagerando. Cuando el bebé no se calmaba, que por fin lo logró dormir y él como si nada no la escuchó, lo tomó en brazos. Yo cuando mi hijo estaba bebé, cuando hacían eso, yo le comentaba a Rafa, yo les decía, usted lo duerme entonces, porque a mí me costó mucho dormirlo. Y es esa frustración todo el tiempo. Entonces, sí, de mi parte, yo habría dicho adiós, me voy con mi hija antes de que me la mate, porque para eso iba y ella lo presintió, ella lo vio.
y ella solamente se quiso quedar como por ese afán de preservar lo que había construido, así que no siempre lo más importante es lo importante. Yo pregunta para los cuatro en realidad. ¿Ustedes creen que ellos se amaban como mamá y papá? Porque eso sería un determinante para ver cómo vamos a reaccionar. Evidentemente, desde que uno es novio y va viendo cómo es la pareja y si es compatible y demás, ¿ustedes creen que ellos se amaban? ¿Ustedes creen que evidentemente no eran capaces de tomar una decisión entre los dos, pero se amaban? Amaban a su hijo, amaban a su hija, pero entre ellos dos, Yo creo que ¿o ahí no? entra, ¿sabes, Carlos? Yo creo que entra mucho cómo nos narraron la historia, porque la historia se centra tanto en ella y en él que no Ujú. nos cuentan mucho de la pareja. No. De la pareja nos cuentan de algunas tensiones que han tenido, también nos muestran algunos reencuentros que ellos tienen. Ujú. em, digamos que es una relación que ya, o sea, hacia el final de la película él tiene 16 años. Cuando él hace esa masacre en el colegio, él tiene 16 años. Lo que implica es que ellos ya llevan más o menos ese tiempo juntos. em, y bueno, después de 16 años es posible que un matrimonio esté en un punto muy sosegado, muy tranquilo, sin muchos apasionamientos. Pero creo que la película no nos da suficientes elementos para hablar de qué tanto ellos dos se querían. De pronto sí le da a uno la impresión, y es algo que yo les decía al principio, me parece que ellos dos no tenían nada de química. Y me parece que funciona para la película, pero que como pareja me parecía difícil esa relación. Es como en una película hicieron una pareja, era en Wonder, ahí estuvimos hablando de eso cuando hablamos de Room. La pareja, los papás del niño en Wonder son Owen Wilson y Julia Roberts. Es una pareja que a mí, digamos que como concepto no me funciona. Esos dos actores que uno los ha visto en carreras tan exageradamente distintas, pero en esa película arman una química interesante. Estos son dos actores, Tilda Swinton y John C. Reilly, que también han tenido unas carreras completamente distintas. O sea, Tilda Swinton es de esas actrices que se ha caracterizado por también tener un aspecto más andrógino, por hacer personajes como en la película de Constantine, ella hizo del ángel Gabriel, entonces aprovechaban esa característica andrógina de ella, hizo ese papel que pienso que es para mí lo que se salva en las películas de Narnia, el papel de la bruja, porque para mí las películas de Narnia de alguna manera representan mucho lo que fueron los libros, que son unos libros eh, digamos, unos libros de fantasía con mucho potencial, pero poco desarrollados. Pero el personaje de la bruja, ella lo hizo muy bien. Entonces tienes dos actores que son muy diferentes, con unas presencias escénicas muy distintas. A John C. Reilly lo traen mucho como el adulto en crisis de mitad de la vida, medio perdedor. Es muy el papel. En Chicago él tenía ese mismo papel, el esposo al que le ponen los cuernos. Entonces, yo creo que traerlos a ellos dos a la escena es para eso, para mostrarla a ella como un personaje, digamos, muy inteligente, muy capaz de ver algo que él no está viendo porque él es muy simple. Ujú. Creo que esa es lo que alcanzamos a intuir de la relación de ellos dos. Si se amaban, a mí me parece que lo que él le hace a ella toda la película es muy doloroso. Es tratarla como si todo se lo estuviera inventando ella. Todo es locura tuya. No, no, nuestro hijo está bien. Al principio de la relación sí se ven, pues muestran las escenas de París, sí se ven Mm, como enamorados. Cuando hasta el embarazo, pues yo pienso que la cosa se empieza a resquebrajar es ya cuando ocurren esos incidentes como que ella tarda en dormir el niño y él no le colabora. O sea, porque él hace cosas que no son amorosas. mm, Él hace cosas dentro de la relación que indican que ella no es tan importante. Sus hijos son más importantes, están primero que ella, no importa si la matan. Ujú. Lo importante es que ellos son buenos niños, porque él quiere que sean buenos niños. Entonces, él hace cosas que no son de un hombre enamorado. Lo que decía Dani, si yo como hombre a mi esposa, pues aunque sea mi propio hijo, le está poniendo en riesgo su vida o su integridad, pues lo mínimo es decirle, mi hijo, vea, ponga cuidado. Pues cierto, lo mínimo. Entonces, sí, yo pienso que
parte del infierno que ella vive, porque ella se nota, se ve muy infeliz durante toda la película, muy, muy infeliz en esa relación, muy infeliz en ese papel de madre, sintiendo que es un sacrificio muy grande, frustrada en su profesión, en sus deseos, sus cosas personales. Como mamá. Y sí, como madre frustrada también, porque tal vez ella siente que no es suficientemente buena y por eso los niños pues no son como deberían ser. Yo pienso que ella se culpa de que la situación no, y por eso le funciona a él, digamos, su manipulación. Pero no, él hace cosas que no son amorosas, no son de un hombre No. enamorado, no son de un hombre que valore a una mujer y que le importe. Parece a ratos que ni siquiera le importa a ella. Sí. La quiere a ella ahí en un rol. Él necesita una mamá para los hijos y necesita que esa mamá, ¿cierto?, tolere, soporte, aguante, entonces ahí la tiene, ¿cierto? Es muy cosificación de la esposa. Sí, no, pues tu pregunta es muy válida y pienso que no. De parte de él, amor por lo menos no. En un principio tal vez, en las escenas de París. Y tal vez por eso para ella París es como, ay, donde fui feliz, ¿cierto? Y eso ya se acabó. Entonces, ¿cómo puedes enfrentar la vida si no eres feliz con tu pareja, no? ¿Cómo Sí, puedes es enfrentar un que reto de este calibre si no hay esa confianza, esa comunicación, ese acercamiento o ese amor para enfrentar el toro por los cuernos entre los dos? Sí, sobre todo si están intentando hacerlo entre los dos, porque si ellos se hubieran divorciado mucho tiempo atrás, ella ya lo Ujú, estaría enfrentando sola, ¿cierto? ujú, Y él también ujú. solo por su lado, que en este caso yo creo que hubiera sido lo más lógico que él de alguna manera lo insinúa, que él se fuera con Kevin, ¿cierto? ujú, Y yo creo que en ese sentido ellos solos lo hubieran enfrentado de una forma muy distinta. porque a él le gustaba era atormentarla a ella. Mm. Él Es que, sabía la lucha que ella tenía interior y él disfrutaba de verla sufrir y sí, Y disfrutaba del sometimiento emocional en el que ella estaba por parte del esposo. Pero mira, si ella, ¿por qué no el niño está reacciona? bien. Sí, pues eso es lo que yo digo, esa es la gran enseñanza de vida de esta película. Sí, Ahí llega un momento en que hay que decir, bueno, ¿sabes qué? Pues veo que no me amas, yo no te hasta importo, aquí. ujú, esto no está bien, vamos a dejar las cosas aquí, ¿cierto? Ya que tú consideras que el muchacho está bien, vete con él, edúcalo como tú consideras que yo debería educarlo y yo Sí. me voy con mi niña. Hubiera sido todo muy diferente, pero ella, ¿cierto? a mí esta Yo relación, pienso que... ay, qué pena, Olga. No, tranquilo, No, sigue. que a mí esta relación de alguna manera me acuerda a relaciones que no se rompen sencillamente porque no ha pasado nada lo suficientemente grave. Entonces están juntos como por inercia y Acostumbrados. sí acostumbrados el uno al otro y O llega un... acomodados Sí, y y no llega un... Pero quieren incomodarse. insuficientemente Eso, grave. sí, como, como ninguno de los dos ha sido infiel, ninguno de los dos se volvió alcohólico, ninguno de los dos ha hecho como nada lo suficientemente grave para que uno de los dos diga hasta aquí. Pero a mí me parece que aquí sí hubo cosas muy graves. Yo Sí, O también no, lo sea, sí, sé. sí. No, hubo decía que unas me escenas en las acordaba de que esas yo hubiera relaciones. dicho hasta aquí, Claro. No, pues que aquí, desde lo hasta primero, aquí llegamos. desde que lo Sí, sí. levanta, yo he dicho hasta aquí. Bueno, que lo levanta, bueno, el esposo sí le puede hacer a uno esas cosillas, ¿cierto? Y la falta de consideración en esas etapas de pronto son más frecuentes. Pero sí hubo cosas donde, por ejemplo, lo del ojo de la niña, o sea, hay Mm, cosas que yo no toleraría, en Mm. Sí, absoluto, no, porque no. mis hijos para mí son... inclusive me acordé de la Biblia, pues cuando Abraham expulsa a la egipcia y a su hijo porque el hijo de la egipcia le estaba poniendo en riesgo su otro hijo Isaac. Parece como que lo estaba maltratando. ujú, Entonces él ve que en un futuro la cosa se puede poner grave, hay sí, una rivalidad muy fuerte, una envidia del uno por el otro y que lo puede llegar a matar. claro. Chao, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, mire, esto no funciona en una relación que no funciona, en una relación en la que el hombre demuestra claramente que no lo ama a uno, que está cómodo, ¿cierto? Pero Sí, no lo eso. ama. Hay que ponerle fin a eso. Sí, yo Y diría que incluso, ay, perdón, sí, no. que yo diría incluso desde antes, porque es que no era sino ver cómo trataba Kevin a Celia. Y ya con eso era indicativo que yo hubiera dicho, o usted le dice a su hijo que pare o yo me la llevo, porque la trataba de tonta, de inútil, la hacía ya traer y llevar cosas como si fuera su, sí, pues su esclava. No, Entonces desde el principio yo habría dicho como, lo siento mucho, pero no, yo no voy a aguantar eso más.
Yo creo que aquí ya empezamos a entrar en esta sección directamente porque ya que estamos Freud. hablando, sí, Mm. de todos estos asuntos. Esa imagen que tenemos al fondo de ella está en una depresión posparto, que Ujú, digamos, eso es algo que ocurre de manera muy común. muy Eh, frecuente. sí, y a la gente le da mucho miedo y le da la depresión de la gente genera mucha incomodidad porque es una tristeza sorda, es una tristeza que no escucha argumentos. Em, la depresión en general es así. Y, y bueno, digamos que hay todo un movimiento, hay todo un entendimiento también de esta época, de nuestra posmodernidad, e incluso viene desde antes, que es el higienismo. Es esa necesidad de aislar a todo aquello que puede ser contagioso. Entonces, eso empezó con los hospitales. En los hospitales aislábamos a aquellos que al parecer tenían algo que era peligroso para la sociedad, los aislamos, los curamos y los volvemos a traer, o si no los podemos rehabilitar, los mantenemos aislados. El hospital mental, la cárcel, funcionan con el mismo principio. Aislamos a un grupo de personas, intentamos rehabilitarlos, si no podemos, los mantenemos aislados. Em, entonces, cuando una persona cercana sufre de depresión, la reacción de la gente alrededor es muy de tratar no, alégrese, o sea, porque es de una incomodidad gigantesca, porque la depresión nos habla mucho de que algo no está bien, y supuestamente todo estaba bien, y si todo estaba bien, entonces ¿por qué estás deprimido? La depresión de ella es muy incómoda. Él en ese momento se encarga del bebé. La depresión postparto genera mucha angustia en la familia precisamente por eso, porque todo el mundo espera que esa mamá esté feliz en ese momento porque nació su hijo. Y esa mamá en ese momento tiene una carga hormonal miedosísima, tiene unos neurotransmisores que están fuera de control, que le están generando un montón de emociones que en ocasiones ni siquiera puede entender. Hay un montón de miedos, hay un montón de ansiedades que entran en ese momento y generan un montón de síntomas. Entonces, hay un tema que aquí se volvió recurrente en toda la película y es la culpa que ella sintió y esa culpa empezó aquí, empezó en esa depresión postparto, en ella no sentir que se pudo conectar con su hijo en esa primera etapa y sentirse culpable toda la vida con la pregunta de ¿será que yo le fallé a mi hijo como madre? Y esa culpa a ella la lleva por un montón de momentos. Pero si ustedes miran todos los momentos de interacción de ella con su hijo, todos son incómodos. Y en Ujú. todos ella va perdiendo la paciencia muy rápido. Em, hasta que llega un momento en que ella le dice al niño, es que si tú no hubieras nacido, yo estaría en París feliz. Mi vida iba muy bien hasta que naciste tú. Y el niño no se inmuta. Y lo Entonces, del bracito roto, ajá, allá ¿cierto? vamos. Es que ya el punto en que ella pierde la paciencia con un niño que claramente está intentando castigarla. Con un niño que cada vez que ella le dice, hijo mío, te quiero, él dice, "Ne, ne, 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 ne". Él no, él la calla para que no diga esas cosas, porque él quiere demostrarle a ella que no le importa y lo hace desde muy temprana edad. Desde la Em, pelota. lo de la Ay, pelota. Lo de la pelota, ese juego, ella buscándole un juego, ella lo hace muy tensa y el niño le responde con rabia, con odio, la mira con odio todo el tiempo. Entonces, ella está deprimida desde el principio de la película. Y lo que hablaban ahorita, toda la película a ella se le ve esa insatisfacción. Eso es más que una insatisfacción, ella ha perdido su propósito de vida, ha perdido su deseo, ha perdido su motivación. Y esos son esos indicadores de depresión. Y es un asunto persistente durante un montón de años. O sea, esta es una mujer deprimida que no está recibiendo la ayuda que necesita. Em, no logra conectarse con el embarazo ni con su bebé. Toda la maternidad es vivida como un suplicio hasta el punto de que el llanto del niño, ella prefiere callarlo con uno de los ruidos más fastidiosos que conoce el ser humano, que es el martillo en el pavimento. Y para ella eso es un descanso. Entonces es un acto muy agresivo también de ella y, y esa agresividad también empieza a retornar. Ahora, en eso sí hay que tener mucho cuidado porque no es tampoco, no es justo, ni es tampoco algo que podamos comprobar, decir que esa incapacidad de la madre para conectarse con el niño se convierta en una psicopatía del niño. Porque ante la psicopatía, ¿qué nos dice la psiquiatría? ¿Qué nos dice la psicología? Aquellos que se aventuran a dar una explicación dicen, esto es una condición multifactorial.
O sea, puede haber componentes genéticos, puede haber componentes biológicos, puede haber componentes sociales y familiares. Y eso es código para decir, no tenemos idea. Ante la psicopatía, todavía no tenemos claro qué la ocasiona. No sabemos realmente de dónde sale, así como la esquizofrenia, no sabemos qué la causa. El autismo, no sabemos qué lo causa. Y por eso toda esta gente del movimiento antivacunas tuvo tanto éxito dando una explicación al autismo que no tenía ninguna validación científica. Había un estudio hecho por alguien que era un estudio que inmediatamente se comprobó que que estaba mal realizado, que era alguien de manera muy arbitraria salió a decir que había una correlación entre el autismo y las vacunas. Realmente había unos cuantos niños autistas dentro de los que participaron en ese estudio, pero no se podía establecer la correlación científica. Entonces, fue una proclamación irresponsable de resultados que como no había otra explicación para estas familias, decidieron tomarla, porque era más fácil decir, mi hijo tiene autismo, mi hijo es autista porque lo vacunamos. Más fácil decir eso que preguntarse, ¿y si es por causa mía? ¿Y si es por mí? ¿Y si es porque yo no me pude conectar con él? Es más fácil decir que es un factor externo a vivir con la pregunta de, ¿y si es culpa mía? La culpa es de la vaca. La culpa es de la vaca. Entonces, bueno, eso sigue creciendo. El niño entra en un mutismo que es muy fácil de confundir con el autismo. Pero el asunto es que el mutismo de él es completamente agresivo hacia la mamá. Es directamente una agresión hacia la madre. La mira con odio, no la deja hablar, no quiere reconocerla como mamá. Ella le dice di mamá y él responde de manera agresiva. Hasta que llegamos a ese punto en que ella le fractura un brazo a él. Ella le fractura un brazo con el mismo desespero que tiene, que ese niño a esa edad, que ya en ese momento tendría unos 5 años, más o menos. Un niño de 5 años que no ha controlado esfínteres, eso es un indicador o de altísima ansiedad o algo más. Ese algo más pueden ser muchas cosas, puede ser una forma de autismo. En este caso, era parte de esa estructura que se estaba formando en él. En esto Freud sí habló muy de frente del asunto del control de esfínteres. Él decía, cuando el niño aprende a controlar esfínteres, es el primer momento en que el niño recompensa a los seres queridos, que controla esfínteres cuando los quiere premiar. Y si en algún momento los quiere castigar, no los controla. Kevin decidió mantenerse en esa posición de controlar sus esfínteres, o más bien no controlarlos De no controlar. como forma de castigar. Castigaba a su madre todo el tiempo con eso. Y el acto agresivo de volver a hacer popó cuando la mamá acababa de cambiarlo, o sea, hago popó y la miro como, mira lo que te acabo de hacer, para que Ahí me te va. tengas, aquí te regalo para que me tengas que volver a cambiar. Y en ese momento ella pierde la paciencia y lo tira lejos. Y si ustedes se fijan, cuando él estaba grande y están hablando sobre la cicatriz, él le dice, ese fue el único acto honesto de tu vida. Cuando ella logró, soltó esa rabia en ese momento. Y en ese momento el niño de alguna manera vio una contrincante y vio, bueno, esta batalla me la ganó. Está bien, voy a controlar esfínteres por ahora, pero no va a ser la última batalla. Y siguió. Entonces, después de eso, vemos un padre que nunca funciona como límite, nunca. Ese padre nunca exige el respeto que la mamá se merece. Ese padre nunca le dice a ese niño, es que tienes que respetar las normas, es que, por ejemplo, el asunto de los esfínteres, empezar a motivar que eso ocurra, ese control de esfínteres. El papá estaba muy tranquilo con eso, no, pues algunos que se demoran más que otros. Pero es que cuando estamos hablando de control de esfínteres, que es un asunto tan necesario para entrar en sociedad, estamos hablando de que el ordenador social no ha funcionado. Y si se acuerdan, lo que hablamos del padre, el padre es ese ordenador social. Sí, Olga. Yo tengo una pregunta. Aquí se muestran en el niño rasgos que son como, lo sabemos por las películas de psicópata, no sentir culpa, ¿cierto? Crueldad con los animales, van mostrando como todas las señales que da supuestamente alguien que va para psicópata. Pero a mí me cuestiona mucho porque jamás lo había pensado la relación con la madre, que generalmente, y he visto películas de psicópatas donde quieren la mamá. Y por ejemplo, ¿cómo es que se llama la película esta del tipo que apuñala a la mujer en la ducha? Que Psicosis. tiene inclusive una locura Psycho. eso, con la madre. Psycho. Que inclusive la madre tiene hasta un esqueleto ahí, pues en fin, son gente como muy obsesionada con la Y madre. se viste de ella. Pero
Sí, entonces me cuestionó mucho esta película porque presentan un tipo que es un enemigo de la mamá, desde siempre, o sea, casi que desde que nació. Entonces, eso, ahorita yo pensaba mucho en esta sección que habría dicho Freud, porque generalmente los niños, y sobre todo si son varones, son muy enamorados de la mamá. Y yo pensaba que un psicópata tenía una relación anormal, enfermiza, pero todo lo contrario, obsesionado con ella, queriéndose parecer a ella, en fin, una cosa pues anormal, por supuesto, pero no de esta manera como lo presenta esta película. Pues yo me acuerdo, mi niño de 4 años se quería casar conmigo, porque lo normal, o sea, lo que la gente considera normal porque es más frecuente, es que el niño esté muy enamorado de la mamá en esos primeros años pues de vida. Entonces yo creo que es como lo más fuerte y lo más impactante, como ese odio y ese desprecio tan constantes y ese estar enfrentado con ella. Y cuando él le dijo es el único acto honesto, es como si todo el tiempo la estuviera desafiando, usted realmente no me quiere, demuéstrelo, deje de fingir. Como si todo el tiempo la estuviera desafiando a ser ella misma y ella no se lo permitía. Entonces, o sea, me parece una relación madre-hijo muy extraña y bueno, no sé qué habría dicho Freud. Lo que pasa Tenía es mucha que curiosidad por saber qué ibas a decir tú. ahí volvemos a aquello de la función de madre y función de padre. Es como recordar, o sea, la madre no es mamá y el padre no es papá. Son funciones simbólicas. Aquí, ¿quién estaba intentando cumplir la función de padre? Ella. Ujú. El papá no. El papá estaba solamente con la parte Sí. del placer, el abrazo. Él era únicamente madre. Él nunca intentó ser padre. La mamá estaba intentando ser madre y padre. Le costó más esa parte de ser madre al principio porque no lograba conectarse con su bebé. Una vez que ella empieza a intentarlo, tiene que ser ella madre y padre. Y entonces el niño se está rebelando contra el ordenador social, contra el padre. Y el padre está en ella, porque el papá para nada es padre. Entonces esa parte es muy importante. Y lo peor llega cuando nace la otra hija, porque la relación de ella con la hija es linda desde el principio. Y él entra en una fase de celos. De hecho, cuando la niña nace, él empieza a tirarle agua de florero. Y antes de nacer, él está rompiendo unas crayolas en un acto de destrucción porque sí, ¿cierto? O sea, es un niño que ya está mostrando un montón de indicadores y llega esta otra niña a quitarle algo del poco reconocimiento que él estaba recibiendo. Y el único momento, y esto me pareció muy duro, el único momento en que él parece estarse conectando con la mamá es leyendo Robin Hood, que es de donde él saca la idea para la masacre que va a hacer. O sea, él le rompe a ella incluso el recuerdo del único momento feliz que tuvieron juntos. Se lo rompe con ese acto tan agresivo al final, porque ¿cuál es la intención de un psicópata como este? Aquello que es como su objeto de donde va a depositar toda esa violencia, es dividirla. Él no la mata a ella, pero la destruye. Es peor lo que le hace a ella que lo que le hace a todos los demás, porque él la destruye a ella para siempre. Todos los actos eran tratando de dividirla a ella. Dividirla por ejemplo, hacer popó y mirarla a los ojos. El momento de la masturbación en la ducha, mirándola a los ojos. Es un momento de quiero perturbarte, quiero dañarte, quiero que te sientas mal, quiero que te sientas sucia. Eh, entonces, todo esto forma parte de ese cuadro que lleva a ese momento bueno, ¿qué decía Freud con respecto a lo que hoy ya llamamos la psicopatía? Freud lo nombraba como la perversión. La perversión es cuando se pone em, todo el goce viene solamente de un objeto único que no es un objeto de deseo apropiado. Entonces, por ejemplo, un adulto que consiente a una relación de pareja es un objeto adecuado. Pero entonces cuando hablamos de un pedófilo, es una relación con un niño que no es un objeto adecuado porque no es alguien que puede consentir. Cuando es una cosa, cuando es un cuerpo muerto, entonces estamos hablando de objetos que no son adecuados dentro de lo que conocemos como lo normal. Entonces volvemos al concepto de lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es una media estadística. Es algo que más o menos nosotros intuimos que es lo que se espera en una sociedad. Y dónde marcamos el límite es un asunto muy borroso. Yo creo que en el caso de Kevin,
es muy fácil hablar de un comportamiento anormal. En psicopatología hablaríamos, en psicología hablaríamos de un comportamiento psicopático. Y lo psicopático es en sí mismo la mente, el alma, patos, aquello que aberrante, ¿cierto? Por eso la patología viene de aquella aberración. Entonces, un psicópata es alguien cuya psiquis es aberrante, por definición. Es alguien cuya psiquis está buscando destrucción, está buscando la destrucción o la denegación del otro. Entonces, bueno, esto es como todo lo que diría Freud. Me pareció muy particular y un detalle increíble de construcción psicopatológica de este personaje que coleccionara virus de computador y que los Sí. dejara por ahí. Ah, ¿lo vas a encontrar? Ok. Es un acto requete agresivo. Destruyó tu computador y todos los computadores que entren en red con ese computador. Es un Ujú. acto muy agresivo. Yo Oye, creo Que Rafa, que ponga I love you. aquí llegamos sí, yo creo que por aquí llegamos al final, porque también está el asunto de la crueldad animal como seña temprana, el afecto plano, él no es capaz de sentir empatía por nadie. Y por otro lado, los psicópatas, los perversos, son en general personas muy inteligentes que son capaces de mezclarse muy bien en sociedad. Son capaces de que no los encuentren. Y para la sociedad sería más fácil, y esto es algo que utilizan los psicópatas, sería muy fácil, no, la sociedad quisiera poderlos pensar como aberraciones, como monstruos. El problema es que son personas, y como son personas, eso significa que eso puede volver a ocurrir. Nos pasó con Hitler, nos pasó con Pablo Escobar aquí en Colombia. Es muy fácil pensarlos como monstruos. Cuando nos hicieron aquí una serie de televisión sobre Pablo Escobar, que no trataron de romantizarlo, mostraron todo su comportamiento criminal, también mostraron su familia, también mostraron que él quería a su hija y que él quería a su hijo y que él quería a su esposa y quería a su mamá. ¿Por qué? Porque todas esas cosas ocurrieron, ¿cierto? Eso no significa que él no haya sido el asesino sanguinario, corrupto que era. Era una persona que hizo un montón de daño a un montón de personas, que no le temblaba la mano para dar la orden de asesinar a miles, que así fue como lo hizo, pero al mismo tiempo era una persona que no era una perversión andando, no era una psicopatía andando, era un ser humano con un montón de facetas y entre ellas había una falta de empatía hacia el otro, había un afecto plano, había una incapacidad de sentir eh, remordimiento ante asesinar a miles de personas. Con Hitler pasó lo mismo, mandó asesinar a millones de personas, no le temblaba la mano. Entonces, si los pensamos como monstruos, no tenemos que cuestionarnos como sociedad qué podríamos hacer mejor. Pero si los pensamos como seres humanos, entendemos que eso puede seguir pasando y de hecho sigue pasando todo el tiempo. Hace unos años aquí en Colombia tuvimos a este asesino famosísimo, Garavito, que mató a ciento y punta de niños. Y me acuerdo mucho una entrevista que le hicieron, que le preguntaron, ¿usted qué piensa de haber asesinado a 135 niños? Y él decía, 137, orgulloso firmando su obra. Y es una forma de intentar dividir al otro. Esa gran meta, eh, el secuestro navideño de la hija, el atentado contra su ojo, el matarle a su mascota, son todos intentos por dividir a esa mamá que es la única que está notando lo que él está haciendo. Y ese círculo que de manera tan dolorosa él cierra al final, haciendo ese tiro al blanco que su mamá le había inspirado con el libro de Robin Hood y lo utiliza como el acto agresivo por excelencia. Ese recuerdo bonito que tenías conmigo, ese es el tema de mi asesinato. Ujú. Rafa, yo tengo dos preguntas. Ujú. Si tuvieras a Hitler de frente, ¿podrías hacer algo al respecto? Sin saber lo que va a hacer, ¿no? Sin que haya cometido un crimen. ¿Podrías hacer algo al respecto? La segunda pregunta es, ¿qué hacemos con las familias que quizás ojalá nos estén escuchando? ¿Qué hacemos cuando detectamos una situación así? ¿Cómo debemos actuar? Como padres, como maestros de la escuela, como vecinos, amigos, etcétera. ¿Cómo debemos, qué debemos, qué podemos hacer? O para corregir la situación o para ponerle un alto. Me gustaría responderte desde dos perspectivas. La primera, cuando me haces la pregunta sobre Hitler.
Hitler hay que entenderlo también en un contexto histórico. O sea, Claro. Hitler peleó en la Primera Guerra Mundial. Ujú, Tras terminar ujú. la Primera Guerra, Hitler se sintió traicionado porque cuando Alemania perdió esa guerra, a Alemania la Ujú. dejaron en una posición humillante. O sea, los demás Así países es. humillaron a Alemania con los acuerdos que firmaron y Hitler empezó a sentir todo ese odio nacionalista, ese resentimiento hacia sus opresores y, y empezó a, bueno, escribió su libro estando en la cárcel y logró inspirar a miles de personas, Mi eh, lucha. alienarlos, sí, con ese libro de Mi Lucha, alienarlos a esos ideales que él empezó a promover, un montón de ideales de odio, hablando bueno, de los verdaderos enemigos, entonces empezó a dirigirse contra los judíos. Entonces hay todo un contexto histórico que se mezcló con una estructura de personalidad, con un carisma muy particular que él tenía para hablarle a la gente. Y creo que para poder cambiar quién fue Hitler, habría que haberle llegado mucho más temprano. Ojalá no hubiera ocurrido la Primera Guerra Mundial. Em, Ojalá la historia familiar de Hitler hubiera sido una mejor historia. Ojalá su personalidad no hubiera sido perversa. Y por eso tanto se dice que que a Hitler habría que haberlo matado cuando era niño. Pero ¿qué nos garantiza que eso hubiera frenado nada? Y si yo lo mato, ¿no soy yo también un asesino? Y bueno, Ujú. son un montón de escenarios ahí muy difíciles. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como papá, y en este sentido también hablo como profesor? Yo hace 20 años también trabajo como profesor y llevo muchos años trabajando como profesor de niños y adolescentes. Siempre he dicho que yo pienso que el verdadero trabajo de un profesor es no perder la esperanza. Ahora, yo tengo muy claro que si yo tengo un alumno autista, no hay nada que yo pueda hacer para quitarle su autismo. ¿Qué sí puedo hacer? Crear nichos para que ese niño que es autista encuentre espacios seguros donde pueda florecer, donde pueda encontrar su potencial, sus talentos y sus capacidades. También Freud decía, tiene todo un texto acerca de Leonardo da Vinci, diciendo que Leonardo da Vinci era un perverso. Que el asunto es que la perversión de Leonardo da Vinci tenía que ver con la perfección. Y, Leonardo da Vinci tiene una historia de transgresiones gigante. Gigante las transgresiones que hizo Leonardo da Vinci. E investigar con cuerpos que se robaba de morgues y de cementerios. Abrir cuerpos cuando estaba completamente prohibido en esa sociedad. Romper normas en términos de la ingeniería, de la estética, del dibujo, de la arquitectura. Él rompía todo, era un gran transgresor. Y se dice Pero con que un esa, fin hacia el bien. con un fin hacia el conocimiento, Ujú. que lo llevaba a transgredir un montón de cosas. Lo que pasa es que las transgresiones en esa época eran muy distintas a las de hoy. O Pero sea, Rafa, perdón, el perverso hace daño porque sí, no hay un propósito. no, sí hay un Porque propósito. Hitler, por ejemplo, tenía supuestamente un propósito, la pureza de la raza y todo Claro, eso. claro. Pero muchos perversos actúan y mirar a una niña y abusar de ella y matarla, descuartizarla, tirar los pedazos, en fin, cosas que ellos hacen que uno dice, ¿esto para qué? Porque una cosa es que un tipo diga, quiero que aquí haya una raza pura, todos arios, lo que sea, Sí, voy a robar a los judíos que tienen mucha plata y desde mi punto de vista no la merecen. Bueno, es un sistema de creencias. sí. Pero hay casos en que el perverso, en cambio en el caso de Leonardo, pues él tenía un propósiito. Pues Pero es que tenía, digamos, una visión. todos los Y en el perversos caso tienen de un la mamá, propósito. en el caso de la película que nos ocupa, Es que todos los perversos tienen un propósito. Lo que pasa es que los propósitos varían. No todo propósito perverso es criminal. Y es ahí donde se enmarca Leonardo. Leonardo no tenía un propósito criminal, Leonardo estaba tratando de avanzar la ciencia. Leonardo tiene a su nombre más invenciones que cualquier otro inventor de la historia, porque era un gran Pues no transgresor. sé, pero no sé si eso implique que uno sea perverso, porque mucha gente ha hecho, bueno, una cosa diferente es que hubiera matado a alguien para Mm, poderlo abrir y mirar cómo eran los músculos para poder y a lo hacer mejor lo hizo. realmente una sí. escultura. Y el Ya uno. eso sí, ahí sí diría, bueno, es perverso, porque persiguiendo el conocimiento, pues hay personas que han hecho muchas cosas obsesivas y transgredido normas, y si no fuera así, pues no estaríamos donde estamos. Pues Porque igual, pues hubo un tiempo en que la Tierra era el centro del universo, que no se podía decir que el universo era infinito, pues
Y esas personas transgredieron también porque dijeron, pero es que la tierra es la que se mueve y cosas así. Entonces eran perversos por decir No, eso. no. No No todo necesariamente. transgresor es perverso. O sea, no todo el que se roba 20.000 Pues pesos es un por perverso, eso no. me parece extraño señalar a Leonardo de perverso porque Mm. transgredió normas, porque muchos otros científicos Es lo que Sí, hicieron. Pero yo vean, el yo creo, no sé punto qué más... estaba haciendo. Yo no sé qué estaba haciendo el señor que dijo que podemos tomar leche de vaca. Debió haber tenido alguna perversión, pero No, no, no te pero rías, cuidado, Santi. no toda transgresión es una perversión y no toda Exacto, perversión es una sociopatía. yo creo exactamente. que Ese ahí es es el como la punto. concepción de perverso. Eso Exacto. es como el real problema, que tú escuchas un perverso y te imaginas a un gravito. Y no es Ujú. que él no sea perverso, él lo es, pero no es lo único que es. O Exactamente. sea, la perversión es solamente una parte de lo que él es, que todos tenemos una perversión, pero más allá de Mm, que lleguemos, por ejemplo, no sé, Ay, si a mí no, me no, no. gusta, ay, hay que decirlo, hay que decirlo. Pero, por ejemplo, es muy diferente que a mí me gusten los animales a que yo empiece a coleccionar animales vivos, los mate para verlos cómo están por dentro. Ya hay un problema. Pero otra cosa es que yo quiera aprender de animales. O sea, Vean, estamos hablando de dos niveles si diferentes. hablamos Ya. de, vean, hablamos lo que pasa es que el término perversión de manera coloquial está asociado a la maldad, pero digamos que desde la psicopatología no. Una perversión, por ejemplo, es una persona que solamente puede obtener placer sexual de un fetiche, de un objeto. Por ejemplo, solamente puedo obtener placer sexual de unos tacones. Entonces me voy robando los tacones de todas las mujeres que puedo o sencillamente compro tacones. Y ahí no hay, si yo sencillamente los compro, no hay una transgresión. ¿Cierto? No hay ninguna transgresión de la norma. Estoy viviendo una perversión que no me implica hacerle daño a nadie. Pero Había yo un... creo que no los compra, No, no, no. porque de alguna manera está vinculado como a la dueña y es una manera como de tener la dueña teniendo el taco. Pues Pero es así que lo veo no, yo, no no sé, no toda soy psicóloga. perversión tiene que ver con la dueña, por ejemplo. Hay perversiones que tienen que ver con cosas muy desagradables, con excrementos, por ejemplo, que no tiene que ver con con quién los utilizó o quién los produjo. Es directamente con los excrementos. Y es, el problema con eso es que es la única forma en que pueden obtener placer sexual. Ese es el grave problema y es lo que los lleva de manera tan impulsiva a satisfacer eso. Y el perverso no ve límites, los límites de la sociedad no le aplican a ellos y eso aplica para la ciencia, para el conocimiento, ¿cierto? Entonces, el caso de Leonardo es un caso de ese corte, no es un caso de transgresión criminal, a pesar de que en esa época sí era criminal lo que hacía, pero hoy no lo veríamos como un criminal, sino como un genio, pero esa genialidad tenía que ver con una estructura de personalidad perversa, con no ver Pero aún así límites. castigable. O sea, si tú vas ahorita, sacas un cadáver del cementerio, sigue siendo un crimen y además Sí, es antihigiénico y demás. pero en Pero este tú momento tienes un tenemos punto que formas de sí, legitimarlo. O sea, él podría ir a estudiar anatomía en una facultad de medicina, ¿cierto? Él Ujú. podría hacerlo. Habría no formas se lo legítimas de permitirían. hacerlo. Es posible. Es posible, porque volvemos a esto que estás mencionando. Lo normal es lo que está en la curva, Sí, pero lo que sale de esa curva, lo que se va hacia las orillitas, eso es lo que llamamos los anormales. sí. Ok, ¿qué hacemos cuando encontramos un caso anormal? No sabemos, yo puse el ejemplo de Hitler, pero pudo haber sido cualquier otro. Sí. Llámale Pablo Escobar. Si tú sabes quién va a ser Pablo Escobar, ¿qué puedes hacer al respecto? Y Tú a lo esa, mejor lo estás visualizando, ¿eh? Porque esas banderitas rojas que se van prendiendo, pero ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Qué pueden hacer los padres que nos están escuchando que tienen una situación así? yo diría, lo primero es buscar ayuda, ¿cierto? Es lo Ujú, primero, hablar de los temas muy de frente, buscar ayuda. Pero por sí, otro lado, hay que tratar de crear nichos. Hay que tratar de crear nichos de manera que, o sea, no hay forma de controlar cosas que no están en nuestras manos. Yo no puedo controlar si mi hijo es autista o no. De la misma forma como no puedo controlar si mi hijo es ciego o no. No lo puedo controlar porque no está en mis manos. ¿Y cuál fue la razón? Nadie sabe todavía, entonces menos lo puedo controlar. Si mi hijo es perverso, tampoco sé por qué lo es. Y no tenemos todavía forma de controlarlo. Lo que sí podemos hacer es ayudar a encontrar formas seguras, formas satisfactorias de vivir algunos estilos de personalidad y ojalá, y eso sería casi que cruzando los dedos, ojalá que si este niño va a ser un perverso, que digamos que el objeto de su perversión no vaya a ser algo que le haga daño a otros, como pasó con Kevin. ¿cómo lo detectas? ¿Cómo lo cachas? ¿Cómo O se sea, podría predecir? eso, hay indicadores de, por ejemplo, el afecto plano,
la crueldad animal es muy, muy común entre los niños que van a desarrollar una psicopatía o que desarrollan ese trastorno antisocial. Hay otro indicador anterior, lo que pasa es que es muy peligroso asociarlo porque este indicador puede desarrollarse sencillamente en una persona con un déficit de atención con hiperactividad, que es el trastorno oposicionista desafiante. Es un niño que no necesariamente va a desarrollar una conducta antisocial, pero el oposicionista desafiante puede más adelante convertirse en un trastorno antisocial, que puede más adelante ser una forma de psicopatía, pero puede no serlo también. O sea, no hay forma de simplificar este asunto. Es un asunto complejo, la personalidad es un asunto complejo y, y desde donde lo abordemos va a ser muy difícil porque desde la ciencia todavía no hay respuestas. Yo qué diría, hay que tratar de construir nichos, pero nada nos garantiza el éxito en ese sentido, porque nosotros las vidas de nuestros hijos no las tenemos bajo control. Podemos esperar que con nuestro cariño, que con nuestra crianza, nuestros valores, ellos, como decían ahorita, se mantengan como encarrilados, se mantengan sobre una buena ruta. Pero, por ejemplo, no los podemos mantener sobre nuestra ruta. Cada uno va a tener su camino. Y es acompañarlos a que ojalá sea un buen camino. Y finalmente siempre es una apuesta. Es una canica girando sobre una mesa. Sí. Ahora, ¿ustedes creen que lo habríamos hecho mejor? Yo sí tengo algo que decir, algo que yo sí creo que habría hecho mejor y es en la parte del final. A mí me cuestionó mucho la parte del final. Bueno, realmente me cuestionaron dos cosas. La primera eran los candados tan imposibles de abrir con una sierra que se supone que corta un fémur en 5 segundos, como dicen en Atlantis, ¿cierto? Pero sobre todo hubo un tema que yo dije y es que a nadie le importó. El papá no se presentó a trabajar y él lo único que hacía era trabajar, porque realmente eso era lo único que hacía todo el día. Y la niña nunca fue al colegio y era un día de colegio, entonces a nadie se le ocurrió llamar a la casa a preguntar por ellos y no, lo que pasa es que tu esposo y tu hija no se presentaron, entonces, bueno, pero al final van, es cuando ya el loco este de Kevin estaba disparándole a todo el mundo en el colegio. Entonces yo creo que yo lo que habría cambiado de eso sería que su primera señal de alarma fuera esa, entonces que ella fuera a la casa a buscar a su esposo y a su hija y se diera cuenta de eso. Y ya después hiciera una asociación con Kevin y saliera para el colegio para encontrar la escena. Ese sería el cambio que yo le haría y me parecería que quitaría un hueco tan grande como el que quedó ahí. Vale, me parece muy válido ese cambio. No lo había pensado. No. Bueno, yo que estoy metido con el cuento de la novela negra, y que a mí esta personalidad criminal me parece tan interesante y de alguna manera, o sea, digamos que el villano de mi novela negra, por lo menos de esta primera parte, porque la segunda ya viene, pero por lo menos la primera, el villano es esquizofrénico, entonces es completamente diferente. Pero yo pensando en el final de esta película, a mí de alguna manera me decepciona un poquito que al final él esté actuando ya como si hubiera un arrepentimiento. Y más allá de que sí tenga miedo, porque eso sí se lo creo, que tenga miedo. Sí, pero yo vi fue miedo de la cárcel. Sí. Pues porque por primera vez va a estar por su cuenta. Por Pero primera vez la mamá no puede hacer divide. nada por protegerlo. Él por primera vez se rompe. Se le rompe toda su Sí, coraza le da de miedo la dureza cárcel. y le acepta un abrazo cariñoso a su madre. Y cuando realmente él, al parecer, lo que le daba placer era causarle dolor. Y dividir a su madre. O sea, yo personalmente, para escribir ese personaje y darle por completo el círculo, como ese cierre completo a él, hubiera hecho algo con ese personaje al final que hubiera dividido a su madre una vez más y lo hubiera cerrado ahí. O sea, si nos vamos a ir por la puñalada trapera una tras otra en toda la película, yo creo que la habría cerrado también con una. Hacerla más dolorosa todavía al final. Pero ¿no crees que eso fue causarle dolor a ella? Mostrarle que tiene miedo de ir a la cárcel. Pero Mostrarle que, o sea, yo no sé, pero si él actúa como no me importa esto, uno diría, bueno, va para allá y no le importa nada, no siente nada, entonces de pronto no le va a ir tan mal. Pero si él le muestra, ay, no, es que ya, ¿qué voy a hacer? Que no me puedes cuidar, o sea, ya
Ya También sé. es una manera de angustiarla a ella, hacerla sentir, ay, pobrecito mi hijo, ¿cómo va a sufrir en la cárcel? Tiene miedo. Mm. Pues yo lo vi así, ¿Sabes lo qué? vi como, ¿Sabes qué hubiera hecho yo en ese momento? Porque me parece que ese es un momento donde él de alguna manera sí muestra emoción, que es el primer momento en que lo hace. Puede ser una actuación como o sencillamente estoy tratando de generarle dolor. Pero entonces aquí estoy pensando de, bueno, un perverso, alguien con esa maldad que hubiera podido hacer. Eh, hubiera podido sencillamente cuando mató al papá y a la hermanita, que la hermanita no apareciera. Y después de 2 años en la cárcel le dice a la mamá, cuando salga yo te cuento dónde está ella. sí hubiera sido terrible. Eso hubiera sido terrible. La Sí. dividiría por completo y quedaríamos en la audiencia. No. Claro. A mí lo que me faltó fue, porque los actos de crueldad, cuando estaban como tan dirigidos así hacia la mamá en los momentos más tiernos, hacia la hermanita, pues toda linda, era muy cruel, era muy duro. Y me faltó eso con los compañeros también. O sea, hubo muy poquito de colegio Sí, nada. y a mí me hubiera gustado algunas escenas en el colegio donde estuviera la inteligente, o sea, gente con mucho futuro que de pronto él pudiera envidiar y quisiera destruir Sí. porque son la clase de cosas que les gusta truncar, ¿cierto? Como y eso justificaría mucho más el odio hacia ella, porque si yo tengo un hijo brillante que tiene un futuro tremendo y llega este otro y me lo mata, pues seguramente el odio y la rabia pues serían terribles. Eso fue lo que me hizo falta a mí. Cuando Sí. él llegó a hacer lo que hizo en la escuela, yo decía, bueno, y pues en la casa hay mucha interacción y uno sufre mucho ahí, pero cuando en el colegio uno no sabe a quién mata ni por qué, entonces no es, sí es horrible, pero podía ser peor. Me hiciste acordar del muchacho que viene a saludarla a ella. La única persona que es amable con ella, el muchacho en silla de ruedas, que Mm, para ella es un momento más de castigo. Cuando él viene a hablarle a Uy, ella amablemente, a preguntarle cómo está, él diciendo, bueno, existe la posibilidad de que vuelva a caminar, y ella sencillamente lo recuerda a él en la camilla con una flecha, sabiendo que este fue lo que hizo su hijo, se vuelve un mm. momento más de castigo para ella. Es muy dolorosa. Sí, sí. Sí. Carlos, ¿qué Yo hubieras me quedé cambiado? con una duda muy fuerte. Esto pasa cuando el niño tiene 18 años. Digo el niño porque pues 17. ya alcanzaba el timbre, ¿verdad? Ya tenía edad. ¿Qué va a pasar con ese muchacho en el futuro? Ah, ¿Cuánto es tiempo va a horrible. pasar en la cárcel? Lo que sea, ¿no? ¿Sirve de algo retenerlo? ¿Sirve de algo? ¿Va a cambiar algo ese tiempo que pasa en la cárcel? No. ¿O va a seguir siendo un No, no. Yo psicópata? vi un documental de un tipo psicópata también que en la cárcel mató varios presos. Y me impresionó mucho porque hubo un video, claro que advirtieron, ya fue imprudencia mía, esto puede herir su sensibilidad porque se notaba lo que le encantaba, lo que estaba, él apenas se estremecía. Entonces o sea, se queda uno aterrado, Mm. porque claro, él va a seguir en la cárcel su mismo, inclusive él dijo, porque ahí mostraban varias entrevistas con él dijo, es que cuando yo quiero matar a alguien, yo lo mato. Mm. Y muchas veces para que la persona todavía sufra más o para, ¿cómo fue que él dijo? Aterrarlos, algo así, les digo, te voy a matar. Y de ahí en adelante ya, y él decía, he matado gente que tiene un rifle en la mano. O sea, Mm. era un tipo súper orgulloso, como decía Rafa de lo de Garavito, orgulloso de de lo su que él obra. hacía. Sí. Esa era su gran obra, Y ¿cierto? fíjate cómo los dividía antes de matarlos. Ujú, Muy impresionante. Sí, o sea, sí. realmente, por ejemplo, con Garavito, ¿qué pasa? Hace unos años estaba todo el mundo diciendo, no, Garavito va a salir libre por todas las Ay, no. posibilidades de beneficios que hay en Colombia. Y, y decían, es que además él ha demostrado buen comportamiento, pero es que la perversión de Garavito era precisamente asesinar y torturar niños. En la cárcel él no tenía nadie a quien asesinar y torturar. Entonces, obvio que se iba a portar bien en la cárcel. Pero ¿qué salía a decir? Pues todo el mundo, los expertos salieron a decir, inmediatamente salga, si a él lo dejan salir libre, va a empezar a violar y asesinar niños otra vez. Él puede haberse Eso iba. convertido al cristianismo, no, lo que sea que haya hecho, pero
hay una tendencia irrefrenable en él, que es aquello que le genera placer, y es lo único que se lo genera, y es violar y asesinar niños. No Ujú. todos los Sí, de perversos son acuerdo. criminales, pero él lo es. Su Ujú. perversión De lo peor. es de las ¿Y peores. Kevin? Kevin, pues Seguramente. no sé hasta qué punto, o sea, Seguramente. no queda claro si la perversión de Kevin es directamente con su mamá, porque su víctima principal es su mamá. Los asesinatos que él comete, por la forma como está narrado, no Un pareciera que entorno son hacia los demás. Es como una forma de acabar con su mamá. Pero lo que dice Olga me parece muy cierto. Falta saber acerca de las relaciones que él tuvo en el colegio. A ver si eso jugó algún papel en por qué decidió hacer lo que hizo. Apodos, un Mm. poquito de bullying, rivalidades, porque en el colegio la interacción que tiene un joven, pues, y las masacres que han ocurrido muchas veces cuando empiezan a surgir pues las versiones de cómo era esta persona, muchos dicen era un tipo callado, no hablaba con nadie, se sentaba no sé dónde, o estaba resentido porque aquí todo el mundo es rico, él no tenía plata, en fin, O le hacían siempre bullying todo había el tiempo. como... Ujú. Sí. Es la más común. Lo que pasa es que no todos esos eh, niños que arrancan a dispararle a todo el mundo son perversos. Muchos de ellos son niños que sencillamente se han justificado a sí mismos esos actos como una retaliación y una forma de liberar la rabia, y están realmente en el fondo, están sufriendo una depresión profunda. Y su último acto, que es un acto suicida y así lo quieren ellos, es ir y matar a un montón de gente hasta que los maten a ellos. Y Entonces hay sí, ocasiones en que es como exhibicionismo, o cómo se llama eso, porque lo que quieren es ser famosos. Protagonismo. sí, Y cuando los arrestan, viene la policía, ellos están, ¿cierto? Como son una celebridades. estrella, ¿cierto? Posando para las Sí, fotos y sí, Vengan todo amigos eso, flashes. felices. vean, hay un ejemplo que a mí me parece que es muy claro. O sea, está Charles Manson, que era un famoso perverso, un asesino que tuvo su grupo, un culto, que él logró alienarlos a todos y se justificaron a sí mismos un montón de asesinatos. Y después de ellos pasar un tiempo en la cárcel, ellos empezaron como a liberarse un poquitico de la alienación y empezaron a decir, hey, nos equivocamos, esto estuvo muy mal. Entonces, no todo asesino es un perverso. Hay gente que está alienada. Todos los soldados que asesinaron a nombre de Hitler eran personas alienadas. La alienación puede llevar a una persona a extremos como estos. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que podemos despedirnos ya. Sí. Aquí creo que podríamos seguir haciendo otros 2 episodios sobre Kevin. Ay, no. O más bien Porque es un no, porque reflejo de la sociedad. sí, pero si seguimos con Kevin vamos a necesitar más terapia. Sí, sí. Doctor Suficiente. Palomero, anóteme para la próxima Nos va sesión. a tocar ir a ver al doctor Palomero. Sí, definitivamente. Bueno, entonces contémosle a la gente un poquito sobre... Ah, bueno, la próxima película. La película que vamos a ver la semana entrante vamos a cambiar de tono completamente. Nos vamos a ir a una comedia romántica que nos había anunciado Olga por allá hace tiempo, que era Isn't It Romantic? No es romántico. Una película con Rebel Wilson, yo todavía no la he visto, tengo muchas ganas de verla. Y bueno, ya la estaremos discutiendo la próxima semana. Está disponible en Netflix para que nos acompañen a verla. Y bueno, contemos de nuestras redes. Olga. Olga Chavarría, escritora, en Facebook, mi fanpage en TikTok y en Instagram, Olga Chavarría, escritora, y mi sitio web, olgachavarría.com. Ok, Ani. Bueno, siguen siendo las mismas. Facebook, mi Facebook personal, Ana Isabel Miranda Chavarría. Y mi Instagram, que es Aranía28. Carlos, ¿a ti cómo te encontramos? Mi sitio web, cabarsal.com, Facebook, Cabarsal, Twitter, Cabarsal, ¿qué otro? Instagram y Twitter, todos son Cabarsal. Ok, a mí Rafa, me encuentran como, bueno, soy Rafa Miranda, me encuentran en Instagram como Raf Miranda Mus, en Facebook como Miranda Historias, facebook.com/Miranda Historias o Rafa Miranda Escritor. Y a nuestro podcast se pueden suscribir desde historiasaldivan.com, ahí encuentran links para suscribirse a cualquier servicio de podcast que ustedes utilicen. que se nos ocurra. Sí, el que sea. Whatever you fancy. También pueden ir a nuestro canal de YouTube buscándonos como Historias al Diván. Nos pueden escribir al correo. Queremos leer sus correos y quisiéramos leer algunos correos aquí en vivo.
acerca de sus reflexiones sobre estos episodios. Nos pueden escribir a historiasdivan@gmail.com. Nos encuentran en Facebook también como, facebook.com/historias.al.divan y en Instagram como historias.divan, historias.divan. Bueno, no es más. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Nosotros lo sufrimos un poco, la película fue bastante dura, pero los esperamos en la próxima, en el 9º episodio de Historias al Diván. Ya se nos viene... ¿Cómo? No le anden leyendo Robin Hood a sus hijos. Sí, la lección de vida es no lean Robin Hood, eso crea psicópatas. Les deseamos una excelente semana y hasta la próxima. Chao. Chao. Saludos, gracias. Bye.